before I had you right in songs. But then again, I could be drunk. Tell me if you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, it must have. I'm telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs, and I know. 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 And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. But then again, I can be drunk.
Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Y ya estamos por aquí. Sí. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo de siempre, por favor, un poquito de que nos digáis. ¿Se nos escucha bien? Antes de nada, antes de comenzar, muy buenas tardes a todos, por cierto. Hola, ¿qué tal? A ver. Que nos por favor, confirmen, que se oiga bien, ya sabéis. Que este super chat maravilloso nos vaya comentando qué tal se escucha. Vale, por aquí tenemos a Cross confirmando Vale, que se escucha bien y todo Basta decirlo, perfecto. probando. Vamos a hacer esa pequeña espera. A y ver, todo, lo ¿no? primero también que se oiga aquí bien. Bien. Perfecto. Vale, sí, se escucha y nos lo están confirmando también, Jan. Así Perfectísimo. que todo muy guay. Guay. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, la verdad que un directo un poco no fuera de nuestro horario, pero bueno, también hay que acostumbrarse a estas cosas porque es lo que os dijimos. Esto Eso es. se va a hacer más continuo. Es decir, el camarote Eso de es. Roger vamos a tratar de no hacer un directo semanal, sino empezar a ampliarlo. Esta semana Sí. no, esta semana lo hemos tenido que adelantar, pero Jan y yo ya estamos en proyectos, ya estamos fijando bien las fechas y todo, porque vamos a comenzar a hacer por lo menos dos directos como mínimo a la semana. Uno lo vamos a dedicar lógicamente y exclusivo para el manga, como va a ser hoy. Y Eso otro es. que nos vamos a dedicar a hacer un charlando para que podamos hablar absolutamente de todo tipo de temas. Y por cierto, el domingo juega el Barça Madrid. Yo que soy futbolista, por mí cojonudo. Lo que pasa que el horario que termina justamente el partido es el horario nuestro de directo. Así que por eso no se ha cambiado. Se ha cambiado por Jan, que a Jan no le gusta el fútbol. A mí el fútbol lo siento, pero me la trae un poquito al pairo. Pero es que tengo asuntos personales. Sí, y por lo dicho, pues que como os decimos, vamos a empezar a hacer una serie de cambios, un poco de mejoras, como ya estáis yo creo que empezando a notar poco a poco, y por eso hemos decidido que vamos a hacer también pues directos, vamos a hacer pues 2 directos a la semana, vamos a tratar de meternos ese pequeño esfuerzo, o gran esfuerzo más bien, porque también a nivel laboral, ¿verdad? Es un poco Y que lo complicado, digas. es un poco complicado. Y nada, Que se me guste algún deporte. El Sofing Ball lo hago de... A ver, era bueno jugando al voleibol, pero poco más. Así que no me gusta ningún deporte, la verdad. Yo lo siento. Bueno, miento, el curling. El curling me gusta, pero es que no lo puedo decir abiertamente porque me pegan. Vamos a dar unos minutos de Vamos al lío, cortesía, sí. unos minutitos de cortesía, a ver si se empieza a sumar alguien más. Es cierto que, bueno, el aviso ha sido un poco rápido porque, bueno, nos vinieron así las circunstancias, pero, oye, bueno, qué mejor que hacer que aquí, por lo menos en Madrid, mal tiempo, tal, bueno, si no tienen nada que hacer, pues al camarote de Roger Pues, directo, hombre, a una buena charla de One exactamente. Piece. A ver, vamos a ver que ponga esto aquí un poquito, que no lo veía bien. Sí, Ya está. sí, bueno, ¿qué? A vosotros, venga. Que Por cierto, ya que estamos, ¿qué os parece el nuevo setup? Porque este es el setup que voy a tener a partir de ahora. ¿Qué opináis? Me gusta. Yo el mío Hombre, tendré que un poquito más algún interesante. día moverlo, a ver si puedo ya de una maldita vez ponerme a ello, pero también con algunos cambios también nos vamos a poner. En la petanca, dice Cross. Eso Ya, es. o sea, solo he jugado 3 veces a la petanca en toda mi vida. O sea, Eso pero está es. entretenido, oye. Eso es. Sí, Lo que sí. Pues nada, pues lo dicho, unos minutitos de espera a ver Sí. si la gente se empieza a sumar y si no, pues arrancamos nosotros. Y si esto es lo que nos Exactamente, gusta. sí, hay cosas hay cositas para el directo de hoy, madre mía. Sí, por supuesto, Buah. por supuesto. Y tanto O sea, que hay que hablar, y tanto que hay que hablar, madre mía de mi vida. Exacto, madre mía. Es que ha estado potente el de esta semana. Buah. Sí, totalmente. Así que sido- vamos a ahora- dejar que la gente se vaya entrando. A ver, también es cierto lo que dices tú. Digamos que les hemos avisado con poca antelación. Además que es eso, es un día raro porque, claro, es un viernes, o sales de trabajar o te estás preparando para salir, pero oye,
qué mejor que empezar el fin de semana con un directito del camarote de Roger, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Totalmente. Y además, sinceramente, leyendo el capítulo me entró un hype ayer que decía, nos conectamos ya, ¿eh? O sea, No, la verdad es que llamaba el capítulo a ello. Llamaba y totalmente, bastante. ¿sabes? En hecho de... ¡ay! Ha sido muy bueno, muy bueno. Pues nada, como te digo, un minutito más de espera y Sí. si no le damos caña. Antes de nada, ahora que se ha revelado que el color del pelo oficial de Gunko, ¿sacáis algo de esa novedad? No he visto cuál es el color spread del pelo de Gunko. ¿Cuál es? Me parece que es azul, ¿no? Sí, creo que ¿Azul? era azul, ¿no? Eduardo, Ah, confírmame. leche, es verdad. Si es que ha salido la portada, Sí, supuestamente. los ojos es uno de cada color. Ujú. Sí, pero es que me acuerdo sobre todo de Samrock, Eso, gracias, evidentemente, Cross. porque estaba ahí. Gracias Pero por pedir la suscripción por aquí y el like, ahí, que sí. eso, Es. eso. Sí, color azul, color azul. Azul. Mm. Eh, mm, ¿qué pensamos? Hombre, a ver, creo que se nos va mucho la cabeza a cierto personaje de cierto país. No quiero decir que sea, ¿cómo decirlo? Egipcio, pero creo que por ahí van los tiros, ¿no? O sea, es que al final, a ver, voy a aprovechar que no tal, pero Oda, la madre que lo parió. Así lo digo. Que es Nefertari. Sí, ¿Eh? exacto. Es que para mí es una Nefertari. Ese color tan No, pero típico, no Nefertari sé. de Lily. O sea, imagínate No que es creo, Lily. ojo, no creo que sea, a ver cómo decirlo, que pueda ser Nefertari de Lily, no sé hasta qué punto, ¿vale? Porque creo que para eso, o bueno, sí podría ser si es la misma, si Gunko estuviera ocupando el papel de Imu cuando estaba delante del trono vacío, delante del Rey Cobra. En ese caso sí. Puede ser. Pero, hostia, es que tiene cositas. Ahora Tiene vamos a cositas verlo, vamos a verlo. ese Se ese acabó color. los malditos minutos de cortesía porque ya vamos a empezar a hablarlo. Así que sí, vamos a darle caña. Jan, si me dan los honores, vamos a allá. comenzar ya directamente. Muy buenas a todos, bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1163, una promesa, algo increíble, sinceramente, yo ya me voy adelantando, pero lo que a mí me gusta para todo el mundo preguntar antes de empezar con este maravilloso capítulo que hemos tenido. La pregunta que a mí me gusta: ¿qué os ha parecido este capítulo? En breves palabras, por favor, un poco de impresiones. Y como no, aquí se lo cedo a mi gran y fiel compañero Jan. Jan, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, aciertos por nuestra parte, porque hemos tenido aciertos en este capítulo y la verdad es que capitulazo. Es decir, me sorprende, pero para bien además, todo lo que se ha visto y hay otras cosas que me han dejado un poco raro, no Raro. sé. Ahora las vamos a comentar porque sé a lo que Exactamente. te refieres. Sé a lo que te Sí, refieres. Pero fíjate que el hombre, lo capítulo sabes. ya ha sido clave hasta desde la propia portada. Por fin Yamato salió fuera del mapa, gracias a Dios. Menos Ay. mal. Y tenemos ya en la portada, como no, una vez más con estas indirectas que Oda nos va soltando. Y precisamente vamos para eso, para tomar relación con uno de estos vídeos que recientemente subimos en redes, que era sobre el significado del número 16 y del número 56. Para aquellos que no hayan visto ese vídeo, pues aprovechando ahora también para esto, que si hay alguien que no está suscrito en este canal, que se suscriba, que le dé un fuerte like, sobre todo si tiene con quién compartir el contenido, que comparta el contenido. Si tenéis Eso es. una cosa muy importante, si nos estás viendo desde YouTube, esa campanita de notificaciones, clícala y así no te pierdes ningún contenido como este y sobre todo ves precisamente como uno de estos vídeos de los que vamos a hablar ahora mismo justamente porque es de esta portada. De todas formas, también tenéis nuestros links que me estoy liando. Tenéis en la descripción. Sí, es que estas cosas ya de corrido hay veces que te lías. Tenéis en la descripción, tenéis nuestras redes, ahí tenéis los links, podéis pinchar. Recordar, estamos haciendo multi-stream, también nos encontramos en directo desde Twitch, así que podéis participar por allí. Y una cosa muy importante que queremos dejar por aquí, no es obligación, por supuestísimo que no, pero lo queríamos empezar a dejar por aquí. Ya sé que esto es algo que acaba de comenzar, que nos queda muchísimo recorrido por delante y hay pues todavía mucha gente a la que se tiene que sumar
fumar y tiene que llegar aquí al camarote Roger. Y lógicamente esto va a ser gracias a vuestra ayuda y el apoyo que siempre nos estáis dando, pues como nosotros los llamamos los fieles, la gente que estáis del camarote Roger. Pero aunque no sea de obligación, he de deciros que también hemos comenzado también a poner un link de donaciones por si en algún hipotético caso alguien nos quiere dar algún tipo de donación, si alguien quiere dejar de fumar y no sabe dónde invertir ese dinero, tenéis el camarote de Roger, podéis plantar ahí una donación, lo que queráis, pero he de deciros que lo hemos abierto, así que si en algún momento os da por soltar ahí, aunque sea 50 céntimos, pues bienvenido sea, bueno, 50 céntimos no, 1 euro, pero porque es por el mínimo, por el mínimo, pero lo dicho, que hemos empezado a abrir eso, no os sintáis obligados, si queréis hacerlo, perfecto, si no, pues sed más que bienvenidos. Nosotros de momento no tenemos activa la suscripción todavía de pago, la vamos a abrir, que quede claro, y la abriremos también para meter un contenido exclusivo también para esas gentes, como precisamente este vídeo que era del que quería hablar. Perdóname por enrollar, Jan, pero quería dejar antes de comenzar todo este directo, esta explicación, y es que justamente subimos hace poco en redes, que precisamente fue Jan el que lo hizo, un vídeo en el que hablábamos sobre el significado del número 16 y del número 56. ¿Y qué estamos viendo precisamente aquí en esta portada? Pues vamos a acercarnos. Otra vez, Oda dejándonos el numerito 56 del querido Luffy por aquí. Canalla. Qué canalla el Oda, macho. Es increíble. Y además, date cuenta, otra indirecta más, que lleva aquí en la espalda este mono con el que está jugando, 56 también atado aquí a la espalda. Oda y sus mensajes que nos van dejando con ese número, para que quien quiera saber qué significa esto, acceder a redes nuestras y tenéis la explicación. Exacto. Y os aseguro que es muy, pero que muy instructiva. Eduardo nos está diciendo que el capítulo 163 se tendría que llamar como una locura, y también Cross está diciendo que para él, para mí diría que concluyente. Podría ser, yo lo diría la batalla más épica. Muy buenas tardes, sí. Krungol, bienvenido aquí al camarote de Roger. Qué alegría verte por aquí y bienvenido. Vamos a darle cañita a esta ración, acabas de llegar justo en el momento más preciso. Además es que, joder, cuando estamos ahí calentando un poquito la cosa, ya sí, sabes. Efectivamente. Y nada, ya directamente lo que estábamos diciendo, Krungol, no sé si nos has podido escuchar, pero la portada que nos ha sacado Oda nos viene con la numerología, casualmente el 56. Tenemos aquí un vídeo que hicimos en redes dando una explicación, podéis acceder a él y sabréis de qué se trata, porque no podemos ahora dedicarnos precisamente a hablar de esto. Y vamos con la reacción de este capítulo. Un capítulo que ha sido intenso de narices, Jan. Ha sido muy fuerte y muy duro. Bueno, muy duro. Cositas... Cuando hablo de duro, de poder. De poder. Sí, sí. A ver, el pick. O sea, ahora mismo estamos viendo el pick de One Piece. Así de claro. O sea, estamos viendo, pues eso, unas cotas de poder elevadísimas. Y a ver, sí, lo sabemos, tiene que ir a más, pero ahora mismo, o sea, yo creo que esto es el sumum ya. El sumum. Fercho, perdóname que sí, lo voy a actualizar, ¿vale? Ahora, si no te importa, si nos sigues por redes, te puedo pasar directamente el enlace para que te unas a Discord. Es que hay veces que hay que refrescar el maldito Discord, que ese enlace como que pierde la validez. Así que gracias por avisar y bueno, que eres más que bienvenido. Por favor, no recuérdamelo si no te importa, mándame un privado por redes y yo te paso ahora mismo el enlace. Eso es. La verdad que sí, este capítulo ha sido muy bueno. Mira, me voy a tirar ahora mismo un piste, pero de los buenos, y mira que hemos tenido capítulos. Pero yo he de decir que creo que estamos en los mejores momentos de todo One Piece. Sí, o sea, además es que normalmente cuando te viene un flashback muchas veces te da esa pereza de decir, joder, era un flashback, no sé qué, pero en ningún momento en este flashback tiene la sensación de decir... ¿Por qué hay un capítulo tan aburrido aquí? O sea, incluso los que son más de transición, entre comillas, son una pasada. Una pasada. Totalmente. O sea, este flashback es buenísimo, pero buenísimo. Totalmente. O sea, a mí me parece de lo mejorcito, de los mejores flashbacks, diría yo, de todo One Piece. Es cierto que hay flashbacks que son un poquito más, ¿cómo decirlo? Más emotivos, más importantes, más reveladores, pero como este ninguno. Sí. A mi entender, oye, que para gustos colores.
Sí, no, es que es un capítulo de verdad muy intenso. Lo que nos está reflejando Oda con Good Valley también nos está mostrando que anda un poquito, perdona por decirlo así, a años luz todavía de lo que es la realidad de hoy en día Ya, de One Piece. O sea, el poder que hemos visto de todos estos supernovas en este capítulo no, no está, ni mucho menos, no están a la altura de hoy en día. Es cierto que es un paralelismo con el BAF de lo que va a ocurrir. Está claro. Ujú. Y yo creo que el juego va a cambiar por completo. Y sigo Justo. todavía apostando que Loki va a estar domirreversizado. A ver, es que ese es el tema. Si realmente tomamos esta, ¿cómo decirlo? Este paralelismo que existe entre Elbaf, si existe, y God Valley, o sea, vamos a ver cositas interesantes. Lo que pasa es que no creo que todo sea paralelismo. Es decir, obviamente habrá diferencias, será como un reflejo distorsionado, pero uf, lo que dice, por ejemplo, Eduardo, lo que es capaz de hacer Imu. O sea, es una Sí, burrada. sí, Una sí, burrada. totalmente, totalmente. A ver, tiene un poder sin igual. Y además, fíjate que está metido dentro de lo que viene siendo un Gorosei. O sea, ha poseído a Saturn. Se ha metido dentro de Saturn. Pero a ver, también te digo una cosa, ¿realmente esto te sorprende? Quiero decir, No. si ya podía meter ahí, si ya se podía meter dentro de Gunko, entonces digo yo, vamos a ver, no es raro. Lo que es raro, lo que creo que nos choca aquí, es cómo ha cambiado el cuerpo de Saturn. Sí, O sea, es cierto. diferente. Cierto. Y bueno, y ya vamos a ver justamente lo que es en el final, Jan, porque cuando hemos Ujú. estado cuando hemos visto el final, parece que se sale fuera del cuerpo de Saturn. Y parece que es Sí, el propio ente en sí de lo que es Mu. eso Otra es. cosa que yo creo que más se está confirmando y es que Mu del patio de las flores no tiene nada. O sea, no puede salir de ahí. Algo le ocurre. O sea, Ujú. tiene algo que yo creo que Joy Boy se lo hizo. Es como Sí, algo hizo Joy Boy que no pudiese salir de ahí. Por eso está usando cada cuerpo. Se tiene que ir, porque no puede salir de ese patio de las flores. sí, Quizás da el algo tema raro ahí, sí. con el zafiro tiene mucho que ver, también te lo digo. Eso sí. El tema de la famosa piedra filosofal. Sí, correcto. A ver, sí, lo que dices tú, algún tipo de maldición extraña. Sí, cierto, Y es. cierto. Pero claro, de maldiciones va la cosa cuando se trata de Imu. Y Hmm. vamos a, o sea, otra cosa que es muy cierta, ahora vamos a llegar justamente a eso, pero es precisamente una de las preguntas que el fandom, o sea, todo el mundo nos estamos haciendo con el tema de qué es lo que pasa con Garp. Si ha visto todo esto, ¿no? Ahora Ujú. vamos a hablar más en profundidad de lo que ha ocurrido con lo del tema de Garp. Pero tú al ver esto, precisamente, la imagen que ahora mismo estoy mostrando, que está viendo cómo propio Mu ataca a la gente que tiene allí, como ya vimos en Egghead cuando entraron en el Ujú. Gorosei, que van cepillándose a todos los marines porque son insectos también para ellos. Sí, pero. Y ten en cuenta además que, claro, no puede permitir que esto se vea. O sea, creo que también tiene que ver con eso. O sea, no se trata de que sean insectos, sino que realmente los insectos, como tú bien dices, no tendrían permitido ver a este dios que sería Imu. Es la sensación que me da. Sí, pero a lo que voy es que ataca a todos. Le da Sí, igual, sí, totalmente. le da igual. Y supuestamente son gente que está dentro con ellos, ¿no? Por así decirlo, Supuestamente. supuestamente, supuestamente. Y ahora hablaremos cuando lleguemos a Garp y le meteremos mucha más caña. Pero yo creo que este es Ujú. uno de los motivos por los que Garp sí realmente ataca a Mu. O sea, uno de los ejemplos es por esto, porque ataca a sus camaradas, a sus Sí, compañeros. exacto. O Es sea, así. además es que es la sensación de decir, es que le da igual todo. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Son gente que está tan sumamente por encima de lo que ellos se creen que es el resto de la humanidad que les da igual todo. Sí, Se han sobrepasado el tema de la humanidad, ya no hay nada de humanos en ellos y es precisamente por eso. ¿Sabes lo típico de ¿te preocupas por los insectos que pisas? sí, Pues es igual, les da lo mismo. O sea, sí. son auténticos monstruos, pero hay una cosa que me llama la atención y es precisamente esa parte que tienes ahí. O sea, Vale. esa parte de Roger, lo de aguanta, que dice duele, pero es fascinante. Sí. O sea, ¿a qué se refiere eso con que es fascinante? ¿Qué está Es una de las cosas que me deja a mí un poco más rayada, un poco más de rayada en mi cabeza. O sea, Es... hay otros, y yo qué sé, dicen, por ejemplo, la versión inglesa, en lugar de decir que es fascinante, dice, se queja, pero dice, ¡ay, qué interesante!
¿Pero a qué se refieren? Es una cosa que me dejó Al ahí. poder de Mu. Sí, es decir, es raro, ¿por qué lo encuentran fascinante? O sea, vamos a ver, te acaban de abrir en canal. O sea, entonces, no sé. Hay un punto ahí que me parece muy raro en todo ese poder. Porque yo creo que es por la propia apariencia de Mu, por eso está diciendo lo de que es fascinante. Por eso está diciendo como... O sea, esto nunca lo he visto. Estoy viendo a un Gorosei y con un espectro raro encima, con un poder sin igual. Es como que este ataque de... Dios, es fascinante de... Nunca he visto esto. Yo creo que es algo así, ¿no? Que resalta un poco más que nada eso. Pero no lo dice ¿Sabes? Roger, ¿eh? Lo dice la persona que No, está no. herida. Que quede bien Exacto, lo claro. dice el tipo en el suelo. ¿Y Eso sabes es. qué es lo que me dio la sensación también cuando lo vi? O sea, es un poco similar al horror cósmico. Es decir, el horror cósmico lo que tiene es que te vuelve loco porque no puedes llegar a entender lo que estás viendo. Aquí la sensación que me está dando es esta, que estos marines se han vuelto tarumbas de lo que han visto. O sea, Hombre, es decir, lógico. es increíble esto que estoy viendo hasta el punto de perder la cordura. Sí, podría, puede ser y tiene todo el sentido del mundo. Y una de las cosas que a mí me fascinan sobre todo es lo del tema de Garp, ¿sabes? Que hasta él está como, ¿qué narices está pasando? Exacto. Además, un anciano, y es lo que dice Garp, un anciano es la primera vez que veo uno. Apostaría que todas esas alimañas se parecen a esta. Me encanta porque ya te va diciendo Sí. aquí, Garp, de qué tipo, o sea, qué tipo es. Eso es lo que yo quiero descartar un poco las dudas que se tienen ahora mismo con Garp, porque es cierto que han salido muchas dudas y según vas viendo el incidente God Valley, como que te sale más, ¿no? Es como Sí. decir, maldito Garp después de todo lo que ha vivido, pero yo creo que todo esto tiene una explicación. Ahora lo hablaremos, ¿no? Pues tú y yo fuera de directo, vamos, lo que viene siendo en privado, ya lo hemos hablado un poco. Hombre. Y tiene mucha relación. Y yo creo que es lo que vamos ahora a darle caña. Si quieres, Sí. vamos un segundito con el chat. Jan, ponte a leer un poquito y Venga, vamos a dar vamos a dar- explicaciones y vamos a seguir con esto. Porque hoy, de verdad, primero me gustaría que nos centremos en comentar un poco primero el manga y luego ya directamente vamos en conversación pura y dura. Vale, Pero recuerda vamos eso con sí ello. que voy a tenerlo un poco más complicado para leer tweets, ¿vale? O sea, lo que es Me voy con Twitch. Me voy yo con Perfecto. Twitch primero. Leo primero yo. Sí, también. exactamente. Dale a ¿Vale? tweets y yo me encargo de YouTube. Ya sabes. Por aquí dice, Cross estaba diciendo, como de Oden también no es que fuera tan dramático. Y es curioso, al final Sebek, yo lo dije de un principio, no tendría fruta. En esa viñeta de Gavan y Roger que dice, no cometas una locura, es como si ya habían visto un peligro casi igual, ¿no? Exactamente. O sea, a ver, evidentemente tienen que tener ese jaque de observación, lo cual ya les está dando una idea de lo que tienen delante. Sí, O sea, cierto. y luego cuando lo vemos más no sé hasta qué punto habrán sido capaces de ver si esos ataques que habían hecho le iban a afectar así a Imu o no. Pero si lo han visto ya, están diciendo, agüita, que esto no es una tontería. Sí, cierto. O sea, es un personaje muy, muy tocho. O sea, si es que si no es Kurohige, aquí está el enemigo a batir. Sí, O totalmente. sea, básicamente, Totalmente. estamos viendo el pic de poder. Totalmente. O sea, es que lo que nos están mostrando el rato. Y ahora ya céntrate con el... De momento Sí. no hay nada por Twitch, que por cierto, sí tengo que... Ese bot le tengo que mejorar porque no sé por qué ahora no nombra al usuario y está... Dices tardes y te dice hola tardes. Bueno, da igual, no pasa nada. Los problemas del directo, ya es sabes. lo que tiene, pero bueno, no pasa nada. Nada, pasa ni media. Venga. Además, ellos no lo perdonan. No digas que no. Lo que decían aquí, por ejemplo, dice... Nos está mostrando lo que es capaz de hacer Imu, correcto. Pregunta por aquí Krungol si el Domi Reversi le afecta a todo el mundo. O quizá Nika sea el counter. A ver, tengo dos ideas de cómo puede afectar o no afectar el Domi Reversi. Uno, podría no afectar a alguien que tenga un haki superior al de Imu. O podría no afectar a aquellos descendientes de un linaje directo que no le afectase ese Domi Reversi. Es decir, alguien que de primeras no hubiera podido ser afectado por el poder de Imu. Esas son mis dos teorías en referencia a este Domi Reversi. Y evidentemente también existiría la posibilidad de que se pudiera anular el Domi Reversi de una forma similar a cómo afecta el Domi Reversi. El problema es, o lo que creo que podría pasar de aquí a Elbaf, y ya me enrollo un poco, es que dos Nikas
como podrían ser Bonnie y Luffy, eliminasen ese efecto del Domi Reversi. Pero me estoy tirando un triple del carajo, también te digo. No, Dice... espera, Dime. dame un Sí, sí. segundo, déjame opinar con eso, porque en lo que dices yo creo que es donde va a estar la clave. Vamos a ver. Si en Good Valley no Sí. consiguen, tanto Roger como Garp no consiguen, ya nos vamos a justamente al final, no quería ir ya directamente con esto, con el tema de Sebek, si no lo consiguen quitar del Domi Reversi, está demostrado que el haki no va a ser. Por lo tanto, va a ser todo a través de la fruta. ¿Cuál? La counter. ¿La counter cuál sería? En todo caso, la más buscada, la Ito Ito no Mi. Exactamente, la del sol. Claro. Paralelismo de lo que viene siendo el buff. En el buff estamos viendo que están con el Domi Reversi. Yo creo que alguno más va a caer, incluido... Sigo apostando por Loki, que Loki yo creo que va a caer con el Domi Reversi, pero va a haber la contra que no pasó precisamente en Good Valley, que es el salvar a Sebek, y en este caso sería que Luffy pueda salvar a Loki. Algo que es un poder que todavía no sabe, pero que parte con una ventaja. Scopper Gavan se encuentra en el incidente Good Valley. Roger estaba. Creo que después de este incidente Roger también investigó cosas de lo que ocurrió con Mu. Y sobre todo, qué es lo que pasaría con el tema del Domi Reversi. ¿Esto qué te puede ayudar? Pues en una cosa muy clara. Que Gavan le pueda tratar de decir algo a Luffy de... Si explotas esto o haces esto, conseguirás que esa gente liberarla. Es la fruta de la liberación. Se llama así, Exacto. es la fruta de la liberación. Y eso tiene un mensaje para el Domi Reversi. Entonces, yo creo que Luffy va a ser capaz de traer a la liberación, liberar las almas que tiene poseídas. Y esto es como un juego de almas. A ver, ya hemos visto que era como un juego, Claro, literalmente. entonces Luffy encontrará el método para que todos aquellos del Domi Reversi con el Gear 5 puedan salir. Por eso es el counter de Mu. Y pueda hacer que Mu, pues no, pues su poder del Domi Reversi no lo pueda... ¿cómo decir? Impactar para todo el mundo. Y si eso le sumas que tienes a Bonnie, que Bonnie también puede tener, como tú dices, Jan, puede tener Eso es. el poder de un futuro libre, Claro, liberaría. un futuro en el que es como Nika. Exacto, un futuro como Nika. Y Eso esto es. ya se vio en su momento. Imaginaros que Luffy podría llegar a hacer que todos con los usuarios de fruta pudieran ser liberados. Liberar la fruta. Imagínate qué poder es. podría hacer. Yo Es que creo que tendría tiene que ser mucho algo muy peligro. tocho, ¿eh? Claro, que tiene mucho peligro. Por eso es la mayor de las frutas. Claro. O sea, además es lo que se ha hablado muchas veces de el poder que tiene Luffy de por sí de volver a sus contrincantes o a sus enemigos a su favor. Claro, yo creo que Es uno de los poderes más peligrosos que existen. es lo que te digo, es algo que yo creo que va a ocurrir en Elbaf, cosa que en Good Valley no pasó. Y a lo mejor Claro. Gavan tiene ahí la llave para decirle algo así, ¿sabes? Gracias, Sí. Krungol. Gracias. Las fumaditas están ricas, que son las que molan. Sí, pero mira, también la fumada del Domi Reversi y la gente también se llegó a mencionar que al ser un D no podría ser Domi Reversizado y ya hemos visto que sí, que aunque seas un D puedes tener el Domi Reversi. Claro, de ahí la teoría que te digo yo de que o tener un haki muy fuerte o un linaje específico de la D. No tiene por qué ser un D sin más. Eso Ojo. es. Es que es lo que la sensación que me da a mí. Entonces, claro, por eso digo o un haki potente que lo anule. Y ahí voy, Fercho. Lo que ha dicho Fercho en Twitch, eso lo he estado diciendo en estos directos anteriores. Sí, un Majin Vegeta. Yo creo que Sebek va a hacer eso. Y yo, es más, Sebek va a pedir finalmente, porque ya no va a ser capaz de tratar de autocontrolarse por lo que va a hacer, de pedir a Garp y a Roger que por favor le den un golpe definitivo. Y le desvivan. Yo creo que el propio Sebek lo va a pedir. A ver, volvemos a lo mismo. El tema de un haki potente que pueda anular este Domi Reversi. Si alguien a base de haki puede hacerlo, es Sebek ahora mismo. Sí. Porque salvando el tema de que el de Imu tiene que ser más potente, el de Sebek tiene que ser el segundo más potente o el tercero si hablamos de Harald. Porque hay gente que dice que Harald tiene más fuerza que Sebek. No sé hasta qué punto. No Pero sé. claro, entiendo eso en el sentido de que pueda, digamos, un poco revertir los efectos del poder de Imu. Sí. Sí, Pero, cierto. Por cierto, luego cuando veamos ese domi-reversizamiento, como se diga,
tenemos que ver una cosa, porque me parece que falta que no he visto un elemento ahí durante esa transformación. Pero bueno, vayamos por partes. Por como quien cierto, diga. pedazo de pelotas de Sebek, me encanta. Este personaje me ha maravillado, de verdad. Sí, Gracias, la verdad Oda, que sí. gracias, Oda, por no hacerme un Kurohige 2.0. Hmm. Sinceramente, yo creo que el Kurohige No. es mucho más inteligente que su padre. Eso sí que te lo voy a decir. Pero creo que la valía de Sebek ha demostrado mucho más de lo que es un pirata con 2 pelotas. Así de claro. O sea, esta imagen, de verdad que te digo, que tenemos aquí en el manga. Tú, el rey de las ratas. Sí. Has venido a matarme, ¿verdad? Cuando todo el mundo está flipando y acojonado. Ujú. O sea, se planta el tipo, Sebek, diciendo, ¿pero tú qué pasa? ¿Sabes? Con 2 huevos. O sea, increíble. Sí, Sebek, o sea, 10 puntos. totalmente. Pero además es que es un poco lo que dices tú. O sea, creo que lo que mueve a Sebek sobre todo es un propósito. Pero un propósito diferente al de Kurohige. Porque para Kurohige es solo conquistar el mundo. Pero sin embargo, para Sebek hay una cosita más y es el hecho de proteger a los suyos. Sí, cierto. Es que es diferente. O sea, Cierto. es evidentemente un pirata, porque es un pirata, se ve que al fin y al cabo, quizá una representación un poquito, digamos, más ligera de lo que es la representación de pirata, que es Kurohige, porque lo de Kurohige sí que es pirata de verdad. Pero oye, no veo mal este tipo de pirata como es Sebek, un pirata con un trasfondo que no es solo el simple hecho de robar y llevárselo todo. Hombre, yo creo que el mejor ejemplo de los piratas lo has visto aquí ahora mismo en Good Valley, incluido Roger. Porque Exacto. iban a por tesoros. Lo que pasa es que Exacto. luego le tocan las fibras y todos se quieren unir. Por cierto, es que lo vuelvo a repetir. La mejor batalla, o sea, lo siento mucho. Mira, otra cosa de la que sigo diciendo, ¿verdad, Jan? Una de las teorías que sigo diciendo que para enfrentarse a los 5 del Gorosei, y incluido Mu y tal, siempre estoy diciendo que tienen que estar presentes todos los Yonkos. Los que quedan. Los que También te quedan, digo, entiéndeme. Los que quedan. Pero los yonkos que están. Sí, Los yonkos nombrados. exactamente. Yo creo que molaría mucho esa imagen, porque se va a repetir. Es como algo, un paralelismo. Lo que pasa que en esta ocasión, la batalla final terminará con un vencedor. Una pregunta, ahora que estamos así un poco, no sé, ya sabes, íntimos y tal. ¿Crees que en esa batalla final, si se va a dar un paralelismo como el que se tendría que dar aquí, podríamos ver, por ejemplo, a Weevil peleando y a Katakuri en el nombre de Big Mom y quizá a Yamato en el nombre de Kaido? Porque Sí. sería un puntazo, la verdad. Sí, sí Bien. y sí. Y sigo Sí, diciendo, sí, sí. esto va a ser un endgame. Esto va a ser un Vengadores reunidos. Ujú. Va a pasar y es mega hype. Luffy va a traer a la mayor tripulación jamás vista en una guerra. Y Exactamente. indirectamente sin él pedir ayuda de nadie. La va a traer. Todos los reinos se van a alzar. Los miembros revolucionarios que están en islas también van a ir. O sea, Exacto. la guerra contra la marina corrupta va a ser así. Y Sword va a estar del lado de Luffy. Su Totalmente. puto abuelo va a pegarse con ellos. ¿Sabes? El Dragon lo mismo. Es que va a ser así. Va a ser así. Va a ser una batalla sin igual. Y mira, se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Y tengo muchísimo hype tras ver este capítulo. Por eso sigo diciendo, estamos ante los mejores tiempos de One Piece. Y me da igual, que me Sí. discuta la gente lo que quiera. Que me digan que no, que en Marineford, que no, no sé qué. Los mejores tiempos de One Piece son ahora mismo. Sí, a ver, Punto. Marineford dejó el, digamos, El nivel la muy vara alto. el nivel muy Exacto. alto, eso que no me salía la palabra. Pero creo que lo que ha hecho Oda ha sido ir superándose. Sí, sí. O sea, y no me refiero solo a superarse con el simple hecho de que sea gente más poderosa. No, 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 no. O sea, el trasfondo que tiene, Sí. todo el background de por detrás. O sea, me parece una genialidad. Totalmente, totalmente. O sea, Ha sido... impresionante. Es así, es así. Yo creo que este capítulo lo ha demostrado. La unión de todos estos piratas, gente que se odiaba, cómo luego terminan juntándose cuando hay una amenaza real como la que es la de Mu. Y por eso, ahora, Sí. hablando y viendo, ahora vamos a ir con vosotros en el chat, pero una de las cosas que decía Eduardo, claro que sí, y esto ya lo hemos llegado a decir también aquí, Luffy y Kurohige, yo tengo una gran posibilidad de verlos juntos precisamente enfrentándose a lo que viene siendo Mu. Exacto, el heredero de David Jones y el heredero de Joy Boy. O sea, Ujú. entre ambos tienen las dos frutas, yo creo que más poderosas y más rotas de todos.
¿sabes? Sí, Y vamos a totalmente. ir con otra de las cosas que tengo aquí anotadas de un usuario, o sea, una persona que nos escribió, nos soltó una buena teoría y le gustó mucho de la tuya de Good Valley y dije que me la apuntaba y que la íbamos a sacar en este directo y la vamos a mencionar. Y ahora, Dale. antes de comenzar con esto, por cierto, lo de así que eres tú, David Jones, te equivocas de persona, yo nunca he conocido a ese tipo. Sin embargo, una promesa debe cumplirse, o sea, los pelos de punta, Ajá. ¿sabes? Ajá. Vas a desaparecer aquí mismo y ser borrado de la historia, dice Mu. Ay, qué bueno. Sí. Ujú. El mundo Pero de claro, Mu. claro, a ver, esta frase del mundo de Mu a mí me pareció bastante reveladora también en referencia a la teoría que teníamos sobre ese tablero de ajedrez gigante, sobre ese juego de mesa. O sea, Sí, ¿cuántos juegos de mesa que conozcamos simulan ese tipo de batallas? Un Warhammer, por ejemplo, un ajedrez, sin más. O sea, entonces para mí lo que está haciendo Mu es eso, es un juego de mesa enorme. Un juego de mesa y que está ahí moviendo esas piezas, eso negras es. contra blancas. Eso es. Y para él, yo creo que es eso, es solo un juego que sabe cómo jugarlo y que por eso está ganando Eso es. Vamos con el constantemente. chat. Empiezo yo por Twitch, si no te Dale. importa, Sí, Jan. sí, sí, adelante. ¿Vale? Esa parte de ahí creo que la gente se ha equivocado con que David Jones era un D. Ahí deja claro y muy ya. No te he entendido muy bien en eso, Cross. Yo creo que a lo que te refieres es que David D. Jones no es David Jones y ya está, que no es un Uy. D. Bueno, yo creo que sí que es un D, que tiene el linaje de los D. Marshall D. Teach Sí. ya está además demostrado. Bueno, demostrado, ya está afirmado que es Marshall D. Teach. Por lo Ujú. tanto, yo creo que sí, que esto proviene de los D. Fercho por aquí también nos está contando, pero el propósito que Sebek tenía cuando retó a Imu en el Salón de las Flores era distinto al de este panel, ya que está Teach y su madre de por medio. Sí, a ver, es cierto, ¿no? Que es algo diferente, pero simplemente ahí Sebek lo que le está diciendo es vamos a cumplir esta promesa que te dije que nos volveríamos a ver. Mm, bueno, sí y no. Quiero decir, la promesa que creo que está cumpliendo aquí Sebek no es solo la promesa de volverse a ver, sino la promesa de derrotar a Imu. Me da la sensación de que a eso también se refiere Sebek. Sí. ¿Vale? O sea, porque dice promesa entre comillas. O sea, no estaba diciendo la promesa que le prometió a Imu de que volvería, Ujú. sino habla de una promesa, pero no creo que se refiera exactamente a esa. ¿Vale? O Vale. sea, a ver, lo digo porque también en la versión en inglés, lo de promesa está entre comillas. Ujú. Por eso te digo que puede que no solo se refiera a esa promesa de nos volveríamos a ver. Vale. Yo creo que ahí se está refiriendo a otra cosita más. Me da la Vale. sensación. Cross por aquí. Fíjate, te hablo de Twitch y ahora vas tú ya directamente con Sí. YouTube. Fíjate, no creo que Luffy llegue a pelear con Imu. Es una sensación que tengo porque ese panel donde los más fuertes a falta de Harald y no le hacen nada o es por las frutas o qué. Mm, No, Luffy va a es. pelear con Mu. O sea, es así. Es que es el Joy Boy. El Joy Boy. Estábamos hablando de Haki. El único que le ha hecho postrarse contra. O sea, tirarse al suelo ha sido el Haki de Joy Boy. O Eso es. sea, cuidadito con Luffy, que Luffy todavía está experimentando sus poderes, ¿eh? A ver, es que es un crío todavía. Y que es un Que- shonen, joder, también. O Exactamente. sea, dentro de lo que cabe, Luffy tiene que pegar el subidón, tío. Es que. Bueno, si solo fuera Luffy. Pues ya, pero entiéndeme, poder del guión, ¿no? Sí, O sea, exactamente. es así, Jan. Es así, o sea, nos guste o no nos guste, que a mí me encanta, por Sí. cierto, pero es así. No, es cierto, a ver, sabemos que al final tendría que ser el rey de los piratas, superar al rey de los piratas, pues como cuando ves Naruto y dices va a acabar siendo el Hokage. Uy, toma spoiler. Pues si es que lo sabemos que va a suceder. Sí, O sea, es que tiene que suceder y si no sucediera nos quejaríamos, a no ser que sí, Oda lo justificase. sí. Como que, no, es que tiene que ser un poquito más. Ya lo sabemos. Vamos con YouTube, Vamos con Jan. YouTube porque está YouTube También también que que peta. arde, también que arde. Porque, por ejemplo, aquí que decía Krungo, el patio de las flores puede ser desde donde él puede manipular distintas zonas del mundo, como la espada clavada en el suelo del patio y la espada clavada en Elbaf. Y dice que es un poco fumada. A ver, Krungo, es un poco fumada, pero creo que en ese aspecto, en ese sentido, tienes razón, pero ya no solo es eso, sino que además para poder controlar esas partes del mundo, necesita llevar a esas partes del mundo sus avatares.
Es decir, esas personas que han hecho un pacto con él y a las que puede poseer, véase Gunko, véase Saturn, en este caso. Y voy a seguir porque Zema que está un poco ocupado por lo que veo. Sí. Porfa, sigue. Que dicen, por ejemplo, aquí Eduardo, que se está temiendo lo peor y que les hayan podido borrar la memoria. Por lo que hablábamos de Garp, quizá, que no entendemos cómo es posible que Garp siga sirviendo a la Marina después de todo el tema este de lo que ha sucedido. A ver, a mí me da la sensación de que Garp está muy amenazado en ese aspecto. En el sentido de, si dices algo, si haces lo que sea, vamos a ir a por tu familia y sabemos que tienes familia. Y si no vamos a por tu familia aquí, vamos a ir a por tus nietos y a por todo lo que tengas. Pero también te digo una cosa, es muy posible que esto fuese el germen de lo que ya sabemos, Sword. O sea, a mí me da la sensación de que todo Sword surgiría en base a este incidente también, el incidente de God Valley. O sea, como una similitud también te digo al incidente de Rocky Port y como Kobe se volvió héroe de la Marina también. Lo que pasa es que, ya os digo, la historia en One Piece es un ciclo que se va repitiendo de una manera o de otra. Y hay siempre, ¿cómo decirlo?, remanentes históricos que van resonando poco a poco. O sea, es interesante el hecho de ver cómo hay esos paralelismos. Iba a soltar una fricada, pero no voy a hablar de Star Wars ahora. Sí. Continuemos. Continúa. Sí, es que para los que no sepan de qué hablo, buscad en Google Star Wars Poetry, ¿vale? Vamos a seguir un poquito por aquí. Dice, Gar no conoce físicamente al Gorosei, pero quizás sí se hacía una idea de qué clase de personas son por sus actos. A ver, los llama animales y en la versión inglesa les llama cabrones. O sea, yo creo que sí que se refería a ese tipo de gente. Entonces, es comprensible. A ver, no, lo que decían por aquí. Si os dais cuenta, Sebek sí sabía cómo hacer frente a Imu. Lo que pasa es que no disponía de esos medios en este momento exacto. No tenía ni las dos frutas que necesitaba, ni la ayuda de los gigantes que tan necesaria era, según él. Es cierto. O sea, a mí me da la sensación de que, si bien sabía lo que tenía que hacer, ahí fue con todo sin tenerlo todo. O sea, para mí, yo creo que lo de Sebek era un ataque a la desesperada. Me da la sensación. Y sobre todo, y muy importante aquí, lo que trataba de Sebek de proteger era su familia. O sea, y lo veremos luego después más adelante, porque tú, Zemak, lo has visto lo que dicen luego después de ahora están corriendo por ahí tu familia y tal, otros insectos más. Entonces, yo creo que aquí Sebek no creo que estuviera pensando en ganar esta batalla, sino en hacer tiempo. Exacto. Ojo. Exacto. Se me da la sensación. A ver, Vamos a ir dale contestando caña. esto por aquí. No, es que estaba contestando una encuesta que nos ha puesto aquí porque, a ver, supongo que la habréis visto también, ¿no? Sí. Lo cual mola. O sea, esto supongo que luego tú verás el resultado de la encuesta, ¿no? Perfecto. Por supuesto, por supuesto. Por aquí están diciendo que en el momento en el que sacan figuritas de Sebek vamos a ir de cabeza por ellas. Sí, exactamente. No lo dudes, Pero- no lo dudes. Ya te Pero digo. no creo que sea un Funko Pop que Me encantaría uno de Mu. Uno de Mu me fliparía, ¿sabes? Pero- A lo tocho. Y también uno de Sebek a lo tocho. A ver, de Sebek a lo tocho sería la leche. Lo que pasa es que de Mu, ahora mismo lo único que podríamos ver sería, yo qué sé, un dementor Un como en Harry capullo Potter. negro. Sí, No, o sea, es un dementor de Harry Potter, pero con corona. sí, O sea, sí, entonces, desde luego. que le saquen. Que le saquen el personaje como es y que veamos su jeta real. Eso es. Siempre y cuando no sea lo que dije aquella vez de que a lo mejor era un señor de cecina y todos los cuerpos que tiene realmente son posesiones. Y que Venga, el cuerpo de Mu vamos. está congelado. Vamos, Seguimos. let's go. Vamos a ver. Dice. He leído por ahí la teoría de que dice que Sebek se intentará autodestruir junto con la isla para intentar acabar también con Imu. Manji Vegeta. Les dirá a sus compañeros y a Gar y Roger que escapen de la isla. Creo que no para autodestruir la isla, sino para autodestruirse él y con él a Mu. ¿Vale? O sea, honestamente, y esto creo, no sé si lo hablamos en el directo anterior, creo que God Valley sigue existiendo. En ¿vale? Thriller Bark. No exactamente. Sí, porque O te sea, voy a explicar por qué. Y vamos una a ir parte, ahora. Una parte. Una ojo. parte que es muy buena Eso de es. Oda. Muy buena de Eso Oda que es. nos ha dejado aquí. Por eso. Y ahora lo explicarás tú después. Sigo un momentito con el chat. Que me encanta lo de poco se habla de Shanks bebé resistiendo el haki de Imu. A ver. Creo que hasta donde estaba Dragon, porque recordemos que Dragon estaba huyendo de otra edición, no llegaba realmente esa concentración de haki de la misma manera. O sea, o que a lo mejor un crío pequeño no puede sentir igual el haki, ojo. Ujú. O sea, es que
sea, sentir el haki es complicado, porque no todos los no toda la gente puede sentirlo. Y No. creo que a no todo el mundo le afecta de la misma manera. Sí. Entonces, por eso digo yo, un bebé a lo mejor las voluntades no le afectan tanto. Me da la sensación. A ver, lo que dicen aquí de que Davy Jones y Joy son como el Yin y el Yang, solamente juntos podrían derrotar a Imu, exactamente. Y me dicen por aquí, Yang, a ese juego de tablero le falta únicamente una pieza. La última pieza probablemente sea el One Piece. Imu no perderá, pero al menos no podrá ganar a menos que consiga esa pieza. Ujú. A ver, creo que realmente el One Piece es la victoria. No es que el One Piece sea una pieza en sí, sino que representaría la victoria de este juego de mesa, de esta guerra que existe. Porque claro, hablamos de piezas como personas. Sean, por ejemplo, Goroshi, sean humanos o no, sean demonios, llamadlo como queráis. O sea, no tiene por qué ser solo una pieza de ajedrez. Podría ser, por ejemplo, el Go, del cual hemos hablado muchas veces. O, si lo queréis extrapolar un poco más a la bestia, un enorme escenario de Warhammer, de estos de pintar y tal. O sea, y cada personaje con sus habilidades, con sus cositas y que se va moviendo en ese centro. Y luego después, el One Piece para mí sería lo que representa la victoria. Es decir, el llegar al One Piece es la victoria de Eso ese es. juego. Eso es. Sí, eso es. Exacto. Y sigo un poco por aquí. Dice, a ver, leche, es que sin las gafas no leo nada bien. Dice, se descarta la teoría de que Joy Boy podía ser Davy Jones. Cuando hoy me dice, ¿quién iba a pensar que eras Davy Jones? Confirma que Davy Jones no es Joy Boy, ya que Imu menciona a Joy Boy como Joy Boy. Dice, siguiendo con el tema de antes, la reina Lily dispersó los Poneglyphs por el mundo. Ay, leches, para que Imu no pueda completar su propio mundo. Lo que necesita Imu para conseguirlo es el One Piece. Claro, a ver, hablando un poco de esto, sabemos que un personaje, o por ejemplo en ajedrez, tú cuando llegas con el peón al final del campo contrario, haces dama. Y lo conviertes en reina si quieres. Lo puedes convertir en cualquier personaje que te dé la gana, lo sabemos. Pero es como, a mí me da la sensación de que Oda juega mucho con esto. Sí. Es decir, da un nombre o una función a una pieza, pero luego se la cambia. Sí. Y lo mismo podría llegar a hacer con otros objetos. Por ejemplo, la Gomu Gomu lo hemos visto que realmente era una Ito Ito. Pasábamos de una paramecia a una Zoan. O sea, y en este caso los Poneglyph para mí son algo similar. O sea, son objetos que tienen una función, pero que juntos cumplen una función diferente. Es decir, es un juego muy retorcido todo esto. Sí. O sea, es de esos típicos juegos que tienes que ¿cómo decir? Estudiarte un manual de instrucciones del tamaño de la Biblia solo para empezar a jugarlo. O sea, y yo soy negado en juegos de mesa. A mí me sacas del Catán y del Parchís y ni idea. Cierto. O sea, entonces, para mí la sensación es esa, de que hay piezas que cumplen dobles o hasta triples funciones, si me apuras. Sí. O sea, ¿tú, C-Max, sabes así jugar juegos de mesa raros? No. ¿No? Soy Bien. malísimo. Vale, es de los míos, perfecto. Soy malísimo. Bien. Soy malísimo. Eduardo dice, ¿vosotros creéis que Sebes conseguirá romper el Domi Reverse y liberarse? Sería muy raro, sinceramente. Porque ahora sí que tiene mucho sentido de por qué esa batalla termina enfrentándose entre Garp y Roger precisamente con Rox. Lo que me gustaría ver es qué es lo que va a ocurrir con Shirohige y con Kaido. Es a dónde van a ir ellos. Si es que van a ir a salvar a gente de la tripulación o fíjate lo que te digo. Me voy a tirar también un triplazo. Es que Sebek mande a Shirohige, por favor, ayuda a mi hijo. Uno de los motivos. Entonces luego de ahí la búsqueda de que Shirohige luego le quería tener dentro de su familia porque era hijo de Sebek, tendría mucha relación que Shirohige sea el que vaya a ayudar. O sea, algo así. Es necesario. A ver, es lo que decías tú un poco de ese Majin Vegeta librándose momentáneamente quizá del control de Imu, pero no por completo. Claro, yo creo que es algo así lo que va a pasar, que va a tratar de contenerse aunque no pueda. Y es ahí cuando va a pedir, oye, por favor, desvivirme, no puedo, porque tengo una misión, ir a por mi mujer y a por mi hijo. Y me tenéis que detener, sois vosotros. Lo que me gustaría saber es qué es lo que va a hacer Mu. Si es que Mu ahora va a desaparecer del mapa o va a estar por ahí también dando batalla y entonces
se empiecen a meter trompazos entre todos. Kaido, Exacto. Shirohige, Scopper Gaban llegue, Raelich haya podido dejar a Sakuyaku a salvo y haya vuelto. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque recordar, los caballeros de Dios están también por allí, entonces yo creo que se va a dar Exacto. una batalla. Esto no ha terminado, yo creo que es algo que precisamente acaba de comenzar. Entonces yo Exacto. creo que los caballeros de Dios se van a alinear y creo que se va a empezar a dar una batalla. Entonces quizás Shirohige ahí esté un poco más entretenido porque tenga que estar metiéndose madrazos con ellos. Kaido por otro lado, Big Mom también está por allí rondando, aunque quiera ir a golpear a Kaido, pero no deja ser que se tenga que defender. Raelich, Scopper Gaban, tripulación de ambos que se tengan que pegar. Por eso es lo que yo decía, que aquí era una unión de los Rocks y de los de Roger. Ya está. Se tenían que unir indirectamente y es lo que ha sucedido. Sí, a ver, era necesario. O sea, sabíamos los actores que iban a intervenir en esta batalla, pero no sabíamos qué papel iban a jugar. Por cierto, una cosa que ha puesto. Léelo, por favor, lo del chat que ha puesto aquí Eduardo, lo del Domi Reversi. Vale, Porque me dice, parece muy curioso. parece ser que el Domi Reversi solo funciona si estás en tu tierra natal, es decir, Imu fue capaz de hacerlo con los gigantes de Elbaf y ahora con Sebek y gente de su clan en God Valley. Tiene sentido que Imu haya ido hasta allí únicamente para poder controlar a Sebek con su Domi Reversi. Además, Domi Reversi significa regreso a casa en latín. Claro, a ver, También podría tener mucho sentido eso. Muy buena, Eduardo. 10 puntos para Gryffindor. claro, Sí, eso señor. es lo que quería. Pero no sé si habías escuchado de esta teoría de que el Domi Reversi solo funciona cuando estás en tu propio hogar. O sea, ¿eso lo habías escuchado antes? No, yo no. Yo no. Yo no. Claro, por eso. Entonces, digo, no quiero opinar nada hasta que tú no opinaras de ello. Porque, honestamente. Tranquilo, no, o ya sea, llegará alguien con un vídeo de escucha de una teoría de un canal pequeñito cuyo nombre no quiero mencionar, pero curiosamente, según lo hablamos, salta el reel. Vaya por Dios. Eso ya sabemos que está pasando todos los Vaya días. por No hay Dios. que- Pero no, ¿para qué decir y para qué dar mención a un canal pequeño que pueda crecer, no? Y Porque sí, porque somos mejores y podemos crecer y tratan de siempre aplastar los brotes verdes, ya sabes. tontería, cómo tío, funciona esto. tonterías, pero bueno, es que son cosas que es increíble. Sí, Me sorprende porque es que de verdad, aquí las cosas que salen del camarote de Roger precisamente salen ahora. Yo me veo directos de otras personas que no lo dicen y luego, curiosamente, después de todo esto, empiezan los reels y vaya por Dios, cosas que hemos hablado en el camarote de Roger. Que sí, que me parece perfecto, que todo el mundo tiene que llegar a una coincidencia, ¿no? Pero es que el escucho de teorías es increíble. Ya. ¿Sabes? Porque yo sí veo una teoría de alguien, el hombre de negro que tenemos por ahí detrás, que ya nos ha Exactamente. dicho, pues son teorías suyas. Claro que sí, y se las mencionamos y punto. Y por si lo pregunta es, el hombre de negro es un chaval que tenemos en un sótano a oscuras, por eso lo del hombre de negro, y nos dice teorías cuando le damos de comer de vez en cuando, en fin, ya sabéis. Claro, a ver, lo que te decía del Domi Reversi, o sea, no creo, honestamente, no creo que exista esa limitación de que tenga que estar en su casa. ¿Y sabes por qué lo creo que es? Porque si es un poder reflejo del de Luffy, Luffy va transformando a la gente en cualquier sitio. O sea, en cualquier lugar, y no solo en el lugar de origen de esa persona. Me parece que sería una limitación rara para el poder de Ivo. O sea, a mí me da la sensación de que he hecho un contrato, da igual con quién lo hagas. ¿Sí? Por eso, sí, exacto. Por eso no estoy de acuerdo del todo con esa teoría de que solo funciona estando en tu hogar. O sea, a mí me da la sensación, de hecho, no las tenemos todas con nosotros, de que esa gente que ha sido domi-reversizada sea únicamente de God Valley. Recordemos que llevan a los conejos de un sitio a otro. Entonces, no sé, no es que me desagrade la teoría, pero no la compro del todo. Sí, sí, sí. Cross, no, por Dios, no, 2 o 3 capítulos de God Valley, no. Ya sé que queremos todos llegar al incidente de Elbaf y tenemos muchas ganas de ver qué es lo que va a suceder en el presente, ¿no? Pero, joder, a mí me está molando Good Valley muchísimo. Y Good Valley se merece, sinceramente, que termine el año con Good Valley. Fijaros lo que os digo, ¿eh? Hombre, tampoco queda tanto de año, ¿eh? Por eso te Entonces, digo, no por eso te estaría- digo. Y si son 3 tampoco capítulos estoy ante el semanales y aire. hay parones, pues tú imagínate, ¿sabes? Exactamente. O sea, no has pegado un tiro al aire, digamos, Eso ¿cómo es. decirlo? Sí, sin mirar. O sea, Fercho, yo no- creo que has acertado. Fercho nos pone por aquí, pienso que Imu fue solo a hacer el Domi Reversi y deja que los demás se den madrazos.
Puede ser, es que también tiene mucho sentido eso, que coja y diga hasta luego, Lucas, aquí os dejo el pato y ala, me voy. Podría ser. Pero claro, ahora lo que ha dicho Fercho, ¿hará lo mismo en el buff? Esa es mi pregunta. O sea, ¿llegará, revisará y se pirará? O sea, yo creo que en este caso no. Ojo. Porque sabe que Luffy está ahí. Dime, Y sería la oportunidad. pregunta para todos, pregunta para todo el mundo, incluido para la gente en diferido, y a ver si empieza la gente en diferido también a soltar respuestas. ¿Vosotros no tenéis hype y ganas de ver un cara a cara de Mu y Luffy hablando, charlando? Cuando le diga Mu, yo soy el rey del mundo, y le diga a Luffy, y me la pela. Simplemente ver a ese Luffy de, me da igual, te voy a patar el culo. Me encantaría, Hombre, porque es otro sería la tipo de leche. actitud que tiene con cualquiera. O sea, que a mí me molaría, ¿eh? Totalmente. O sea, además es lo que dices tú, sería muy de Luffy. Soy tal, soy no sé Lo que quién. dice Eduardo, dice, ¿cómo creéis que le va a llamar a Luffy a Mu? Pues seguramente que Cono Negro o algo de eso, Depende. Si lo conoce como Gunko, la llamará algo, yo qué sé, tía de las flechas o algo así. o vendajes o algo de eso, sí. Sí, tipa vendada, algo Sí. así. O sea, siendo Luffy. Pero si conoce a Imu como tal, o sea, tipo sombra, tío sombras Sí. o algo así. Sí, O sea, cierto. además que siempre tiene esos motes. Sí. O sea, o directamente, en lugar de llamarlo Imu, le llamará Mimo o algo así. O sea, porque Sí. acordemos que Trafalgar era Torao. Torao. Es que no dice el nombre bien. Increíble. Me encanta. Me encanta. Vamos de lleno con el manga. Vamos aquí con Venga, lo que estamos sí. viendo justamente en panel cuando le está diciendo lo del mundo de Mu. Aún está incompleto. Ojo también con ese dato de por qué está Sí. incompleto para ti. Exacto. Este mundo, seguramente que sea por la fruta de Luffy, porque la necesites para completar lo que viene siendo el círculo vicioso de así ser el rey del mundo total, porque tendría absolutamente todo. Podría ser. Vamos a dejarlo aquí Eso es. pensando con esta pregunta. Y me encanta la Voy a respuesta, contestar. lógicamente, que tiene Sebet de este mundo no te pertenece. Exactamente. Seguimos por aquí, dice, Rox ha cortado en pedazos a Saint Saturn. ¿No deberíamos ayudar? No. Le están diciendo, o sea, todo el mundo cagado. Claro que debe... Y aquí la respuesta de Garp. Claro que debemos ayudar. Apartaos. Vicealmirante Garp. Esperen. ¿Ayudar a quién? O sea, Es que me encanta esa parte. O sea, ¿a quién? ¿A quién? claro, ¿sabes? Es O sea- buenísimo porque... Y además la risa de Garp, de Ujú. preparaos, que aquí viene lo bueno. Pero además hay una cosa que me encanta y es por fin un marine con cierto sentido. Eso Es decir, ayudamos. Es como, ¿qué le falta decir? Tú eres tonto. Sí, Tú eres tonto. Que vamos a ayudar aquí si somos carne de cañón. O sea, por Eso fin es. un marine con un poquito de sentido común. eso es. Y vamos aquí precisamente a otra de las cosas que era lo que decía, por eso Oda es un auténtico genio. Thriller Bark, nos ponemos en situación. Ujú. Thriller Bark, a quien se encuentran a John. Exactamente. Se le encuentran ya hecho todo un zombie. Y hecho de la gente de que tenía de Gecko Moria. Precisamente, ¿qué es lo que estuvimos viendo capítulos ya mucho después en Impel Down? Ujú. ¿Qué era lo que tenía Luffy? Un brazalete. El tesoro de Eh, John. El tesoro del Capitán John que le dio a Buggy. Exacto, que Luffy se lo dio a Buggy. Entonces, Exactamente. el tesoro del Capitán John es esto que estamos viendo por aquí, que está recogiendo. Bueno, ahora nos vamos a centrar también en el tema de lógicamente, Dragon. De Dragon y cómo Dragon para un bebé que cuida va y lo pierde. El padre del año. Sí, o sea, grandioso, abrazando a un tronco, pero bien, no está nada mal eso. Sí, o sea, es que ¿qué problema tiene Oda con los padres? Bueno, y con las madres también, o sea, no entiendo. O sea, el único padre que ha merecido la pena en todo One Piece ha sido Kuma. Sí, El único. cierto. El único. No, Dragon es que tal. Que no. Que no. Bueno, Dragon no ha sido ni siquiera buena niñera. quieto con Dragon, de verdad, Jan. Es que hay un fondo por detrás que yo creo que lo de Dragon va a ser una de las historias más duras, créeme, de por qué ha tenido apartado. Y yo creo que uno de los motivos es por esto de Good Valley, es por lo que está viendo. Si descubren que tengo un hijo, irán a buscarle. Supongo. Pero si es el nieto de Garp,
Bueno, claro, es que también ya saben que es hijo de Dragon. Claro, a ver, lo único que creo que estaría protegiendo a Luffy en este caso no es que sea el hijo de Dragon, Y ahora- sino que más bien es el hecho de decir, es que es el nieto del vicealmirante Garp. Vale, y me tiro el triplazo. Venga. ¿Y si después de todo esto realmente Garp monta el ejército revolucionario? Aparte de Sword. ¿Cómo? ¿Repite? El propio Garp, que sea él el que esté bajo la sombra con el ejército revolucionario a través de su hijo. O sea, Dragon, está- eres un desertor, vamos a montar un ejército. Yo, para que nadie dude, me quedo aquí en la marina, voy a repudiarte, voy a decirte que eres lo peor, pero tú monta un ejército para combatir en un futuro contra contra lo que hemos visto por la O sea, sombra. estás diciendo básicamente que Garp sería el germen de Sword, pero también de los revolucionarios, Sí, y que estaría utilizando a Dragon, si realmente es su hijo, para crear este grupo revolucionario. sí. ¿Y es posible, o crees que fuese posible, que Garp entrenase a Dragon? Porque ahora mismo estamos viendo que Dragon es un poquito mierda. Entonces, me daría esa Sí. sensación, ¿no? Sí, ¿Tendría sentido? tendría mucho sentido. Sí. Esta buena fumada, oye, me gusta. Tendría Me una gusta buena mucho. historia por detrás, porque Sí. Garp habría estado protegiendo indirectamente a su hijo y a su nieto. A su nieto para que no fuese buscado por ser el hijo de Dragon. Y a Dragon protegiéndole de nunca dar con su paradero, porque él es el que va a buscarle. Y nunca Claro. da con él. Claro. Y fíjate lo que te dice Krungul, además en el chat, y que tiene mucha razón, que está en el barco de que sea Garp el verdadero fundador del ejército revolucionario y solo está infiltrado en la marina. A ver, no que esté infiltrado, sino que era un marine convencido, ojo. Era un marine Pero- puro. Eso es. Puro. ¿Y ¿y qué es lo que tiene que hacer? Sin ninguna sospecha, montar a un ejército por detrás, bajo la sombra, que esté revolucionando y se esté preparando para hacer una revuelta, y por otro lado, concienciando a verdaderos marines para que el día que eso ocurra, esos marines sean fieles y sean leales y no sean corruptos. Ahí está. Por lo tanto, estaría formando Sword y por el otro lado tendría el ejército revolucionario por el otro lado también combatiendo. Ujú. Y lo que Exacto. digo, protegiendo a su hijo y a su nieto. Correcto. Y como dicen también en los bocetos, Garp era pirata. Y de hecho, en el piloto de One Piece, Luffy se hacía pirata porque su abuelo, Garp, era un pirata. Entonces, tendría sentido en eso. Pues eso, pues fumadita que me la suelto por aquí. No, y me parece muy bien. Pero Para merendar, merienda cena a las 7:30 de la tarde, aquí, horario español. de que sí. Pero me parece que estamos pasando también mucho por alto en este sentido de las frutas que tenía la banda de Shebek. Con la Jiki. Como el Capitán Jones, sí. Pero la Jiki Jiki y la Bomu Bomu. ¿Y O la? sea, la Bomu Bomu. Sí. O sea, fíjate en las armaduras, ¿cómo se llama? El tipo grandote. O sea, el poder, este poder que vemos aquí, ¿no os recuerda a nadie que se sacara un moco y lo hiciera explotar? Un tal Mr. 5. También. Es que estamos viendo ahí frutitas interesantes. O sea, lo de la Jiki Jiki sí llama la atención, pero la Bomu... Muy bueno lo de Fercho. Dice, me imagino al Capitán John yendo donde San Pedro a decirle que lo pelaron con un moco. ¡Qué verdad! A ver, pero ojo, que es que Muy buena, Fercho, muy buena, Sí, muy sí, buena. sí, 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 señor, es que- sí, señor. exactamente, o sea, te han reventado con un moco explosivo, pero es que además, si recordamos cómo era la Bomu Bomu la primera vez que lo vemos, de Mr. Quinto, no tiene ni punto de comparación con este pedazo de explosión. Hombre, claro, O sea, porque esto está brutal. controlado. Esto es un top. Exactamente. Un top. Creía que ibas a decir una burrada en el sentido, hombre, es que ese moco iba duro o algo así. No, no, por Dios. No, y esto No, es el por camarote Dios. de Roger, tripulantes, hablando de mocos. O sea, Sí, no está y mal. hablando de mocos, y hablando del y hablando también de camarote de Roger, qué mejor que para estos momentos y para no perderte nada de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bien, aparte que aquí nuestro querido chat también lo diga, Ahí. pues que se suscriba a nuestro canal, el camarote de Roger, fácil y sencillo, vamos a decirlo incluso hasta mejor, el camarote de Roger con G. Darle ahí a esa suscripción, darle cañita, el like. Vamos, que yo quiero ver los likes que empiecen a volar un poquito aquí en este directo que estamos haciendo hoy.
del capítulo 1163. Tenemos muy pocos likes en YouTube. Por favor, que suban esos likes. Si tenéis con quién compartir este contenido, compartir el contenido. Si lo estás viendo de YouTube, campanita notificaciones y no te pierdas contenido como este. Si nos quieres seguir en redes, tenéis los links en la descripción por aquí. Estamos haciendo multi-stream, por lo tanto también nos encontramos en Twitch, así que podéis acceder a Twitch, el camarote de Roger. Y una nueva aportación, no se está obligado, pero he de decir que la tenemos. Si algún día alguno por aquí fumáis, queréis dejar de fumar y no sabéis dónde invertir ese dinero, tenemos Pues abierto el canal de donaciones también, por si algún día, pues bueno, oye, se les ocurre aquí, viene algún jeque árabe y de repente pues no sabe qué hacer con ese dinero y dice pues para el camarote Roger, que tenemos también las donaciones. Y bueno, que no estáis obligados, claro que no, pero deciros que lo hemos abierto y ya está, y que impulsemos muchísimo más este contenido del camarote de Roger. Yo creo que merece la pena que la gente nos siga. Es algo que yo creo que no le va a aburrir, que se lo pasa bien por aquí, que interactúa con nosotros y es algo, majestuoso. Que no se lo puede perder, que no, que le deis al botón de suscribir. ¿En qué otro canal veis que hablemos de mocos? Suscripción y like, punto, Claro que sí, fácil y joder. sencillo, claro que Y encima sí. gratis. Eso es, y el Capitán John se va a la puta con un moco, que es lo que más mola. Exacto. Eso es. Por cierto, me lo habéis preguntado en algún momento. Sí, hay gente que escribe Roger, pero lo pone con 2 L's e incluso con Y. Por eso. Sí, lo hacen. Por eso decimos lo de Roger. Eso es. A este paso vamos a tener que hacernos un secundario que se llame la cabina al Rogelio o algo así. Pero, oye, Eso es. la habitación del Rogelio, oye, para un secundario ni tan mal. Eso es. Así Vamos que pues, allá. nada, dejamos por aquí los links y a darle cañita y bienvenido seas. Por cierto, si alguien le da esa gana de darnos un eurito para pipas, si no salta aquí en el chat, necesito que por favor me lo digáis. Porque lo tenía activo, pero bueno, ya sabéis que hay fallos que hay veces que nos da y es para ajustar y pues, para que salga pues ese tipo de dedicatoria que me gustaría que saltase por aquí por redes, que si alguien lo hace, que lo avise. Lo puedo avisar por privado también, ¿eh? Sí. Bueno, el caso, Mira, que vamos con lo que momento, vamos. Que decía lo que decía Grungol. Decía, yo pensaba que Jem era un usuario tan pésimo que sus explosiones las predominaba con mocos, pero parece que la fruta es así. Ojo, los mocos es que... Por favor. Que no puedo hablar de esto. Por en serio. favor, tío. O sea, a ver, los mocos es algo que tú te puedes sacar y tirar, ¿vale? Por eso es así. Pero sí que es cierto que el usuario podía hacer explotar cualquier parte de su cuerpo. Ojo. O sea, y además luego, después, en Dressrosa vimos la evolución de esa fruta. Recordadlo. Lo que pasa es que no me acuerdo de cómo se llama el pelo pincho este al que le pega el puñetazo Bartolomeo. Pero realmente sí, o sea, no es que la fruta solo se usa a base de tirar mocos, sino que puede hacer explotar cualquier parte del cuerpo. Pues lo dicho, Capitán John se va a la puta, el tesoro del Capitán John, algo que ya se le dio, Luffy le dio a Buggy, ya con Impel Down ahí tenemos pues uno de esos motivos tan espectaculares. La pérdida que vemos aquí en el manga, la pérdida que tiene el señor Garp con el padre bebé, del año. que es efectivamente, que es el padre del año. Y una cosa aquí clara, me encanta esto como todo el mundo trata de tapar y de decir a Garp que a dónde narices va. Te lo juro, esta escena se me empiezan a poner los pelos de punta, ¿eh? Pero es que es magia, o sea, ves que va corriendo con ¿cuántos tíos detrás colgando? O sea, es que me encanta. O sea, a mí lo que me encanta es esto. Es pura esencia de Garp y de Luffy. Y esto es puro cine, aquí. Yo cuando ayer estaba viendo este panel decía, no me lo puedo creer. O sea, lo que estoy viendo ahora mismo a los tops. A la mierda a los nuevos, lo siento, me quedo con la vieja escuela. ¿Sabes? Increíble. Esto es increíble. Oye, que la propia Big Mom también ataca a Mu. Sí. ¿Sí, no? Sí. O sea, es que la propia Big Mom, o sea, que es que aquí tenemos a los mejores y a los malditos supernovas, tío, por aquí haciendo de los mejores ataques que hay. Que por cierto, una cosa de... brutal. Se le ve también a Roger aquí que Roger también está a tope, ¿eh? Yo creo que vamos a empezar a ver también el poder de Roger aquí en el combate God Valley. Yo creo que no hemos visto nada. Muchísimo menos. Krungol, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque ha salido por ahí, que ha hecho una donación de un eurito. Muchísimas gracias, de verdad. Oye. O sea, perfecto, gracias, de verdad, de todo corazón. Y ha saltado, Gracias. quería que saltase la alarma más en pantalla.
lo voy a mejorar para que salte en pantalla. Muchísimas gracias, de verdad. Toda ayuda es bienvenida y bien recibida. Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad, oye. Eso es. No esperamos. Pero, Venga, oye, Jan, que te has quedado parado, tío. No, o sea, que es que me ha sorprendido, pero... Y también el hecho que estaban diciendo que... por aquí decían que Big Mom intenta atacar a Kaido. No, a ver, es decir, no creo que vaya a cargárselo ahora, sino que le está amenazando y dice, como salgamos de esta, te reviento. Ojo. Eso O es. sea, a mí me da la sensación de eso, que solamente te diga, te voy a reventar, y que luego dice, ¿estás celosa de mi fruta? Pues mira lo que puedo hacer. Y es cuando Big Mom pensará la de, voy a reventar a Imu más todavía que Kaido, solo para demostrarle que yo sigo siendo la que manda aquí. Hombre, O sea, así de claro. qué pedazo de bolondrios Maneraco. y dovariacos. Increíble, tío. O sea, de verdad, yo... es que es mucho hype, tío, God Valley. De verdad te lo digo. Sí, exactamente. Las escenas que estamos viendo son, sin duda alguna, de las más bonitas y preciosas y que se tienen que quedar plasmadas. Es que se merece una película God Valley, de verdad te lo digo. Es que se merece como un Kimetsu no Yaiba, ¿sabes? Algo que reviente cines, tío. Vale que luego me hagan, mira, que me hagan al estilo Dragon Ball. Que me pongan una película y luego si quieres me pones capítulos y profundizas más en los capítulos. Pero una película, por favor, de Good Valley. Se lo merece, tío. Se lo merece, Jan. Hombre, es que lo hemos dicho un montón de veces, es que God Valley tiene que tener película, pero sí o sí. O sea, es que lo que tú dices, lo merece, lo necesita y nosotros también lo necesitamos. O sea, y si me dices una película que tenga la animación de Kimetsu o de Shingeki, oye, yo, por culo sin vaselina ni nada, enterita. Eso es. 4 veces me voy al cine de seguido, si es necesario. Sí. Sesión continua. Pero así, ¿eh? O sea, si lo hacen bien, que lo tienen que hacer bien, porque es God Valley, o sea, llevamos décadas esperando esto. O sea, tienen que hacer lo que merezca la pena. Sí, eso es. Lo que dice Eduardo, rompería taquilla. Totalmente, sí. totalmente. Es que Totalmente. imagínate que termina el incidente de Good Valley y se pone un anuncio de One Piece en el que te ponen próxima película y viene ya. Para de finales del 26, me da igual. Y de repente tienes Good Valley. Que sea precisamente cuando en el BAF, en el anime, Claro. lleguen a esto. Joder, molaría muchísimo de verdad ver esto. O sea, es cosas que se merece más que esperar el capítulo especial, sinceramente, porque la pose, por ejemplo, que vimos de Roger, digo, la de Shirohige, Kaido y Sebek, viendo lo que venía del fondo de esa impresión, creo que, no sé, ¿sabes? Es algo que se merece, de verdad. Yo creo que para la gente de One Piece y para el fandom de One Piece se merece mucho que esto salga en cines. Que hayan estado en producción ahora mismo y que lo estén preparando todo sería la hostia, sinceramente. Es que tú imagínate lo que sería eso. Y además sería la primera película canónica de One Piece. Eso es. O sea, es que tú imagínate cómo podría ser eso. O sea, ríete tú de la colacón de Málaga con la cola que se podría montar en el cine si hacen una película de God Valley. Así te lo digo. O sea, pase VIP, lo que sea, y si ya como el cine este que conocemos tú y yo, que te ponen vasitos y cosas y merchandising de la película, como pongan eso en el cine de verdad, te digo que voy y me pillo todo. Sí, todo el merchandising totalmente, posible. O sea, de totalmente. pillar la entrada meses antes, como está pasando con la película de la Odisea, que Eso ya es. ha recuperado toda la recaudación en base solo a vender entradas. Eso es. Y no ha salido Totalmente. todavía, Jan. pues igual. Como Igual, dice Krungol, dice, me pillo la tarjeta de Cinesa y voy todos los días a verla. Totalmente. Es que es así. Exactamente. Es que O sea, es así. pero de continuo, además. O sea, además, teniendo en cuenta cómo sería Oda para esas cosas, si es capaz de meter en los detalles que nos mete en el manga, imagínate en una película en la que él estuviese implicado 100%. Totalmente, claro que sí. Sería la leche. Eso es. La leche. Y una cosa que ha dicho Krungol también importante, y es que fíjate que la cosa se pone seria cuando ves que Shirohige dice el nombre de su ataque. Eso es. Importante eso también, porque hasta ahora creo que no habíamos visto en ningún momento que Shirohige le pusiera nombre a un ataque. Y a Mihawk tampoco. Cierto. Y además, espérate, por cierto, porque es algo a resaltar. Shirohige y que es Ikoku, ¿no? O Koku. Ikoku. No. Creo que ese es el ataque de Big Mom. Ojo. No, Ikoku Hakua. creo que es Hakua. Hakua es el de Shirohige. Ryu
Eso es, que es Dragón terremoto. es el de. Hakua. Exactamente. Y el Ikoku es el de Big Mom. Estos tipos te meten ahora mismo, se ponen en un enfrentamiento con todo la peor generación y se van a la mierda de una, incluido Luffy, tío. No, es que. Tú piensa una cosa, O sea, ¿vale? Qué pasada, tío. Cuando Big Mom y Kaido hacen ese ataque que hacen en Wano, o sea, no es ni por mucho lo que puede llegar a ser aquí. O Totalmente. sea, y es que le ha metido, recordemos también que hay un Galaxy Impact de Eso es. Garp en su prime. Galaxy Impact en su prime. Kamusari de Roger. Pandemonium de Sebek. Exacto. Hakua Shirohige. Y Koku de Big Mom. Y Dragon, que es el aliento dragón Exactamente. de Kaido. O sea, te cagas, ¿eh? Increíble. O sea, Increíble. Fercho por aquí nos está comentando en Twitch, dice: la obsesión de Garp con Roger pasó a un segundo plano con Imu. Lo que se me hace curioso es el nombre del ataque de Sebek, el abismo. ¿Será por eso también que Teach buscaba la Yami Yami no Mi? Podría tener algún tipo de relación, o sea, esto es así. Krungol dice: esa escena de todos los ataques de los más monstruosos es puro cine. Total, es que es así, por eso se merece una película, joder. Exacto. Y yo creo Por que cierto, no estamos, que todavía nos queda por ver, ¿eh? Nos queda por ver. Hombre, pero es que todavía tiene que ser epiquísimo. Por cierto, no sé si Dasher 1879 es nuevo por aquí. Porque Creo no me que suena. sí. Creo que sí. Pues, Creo lo que primero, sí. bienvenido al canal. Efectivamente, Dasher, bienvenido al canal y bienvenido por aquí. También tenemos a Pedro Fabio. Fabio, es verdad, pero fue Mararroyo. También bienvenido por aquí, es. por el canal. Si no estáis suscritos, pues bueno, pues una suscripción os vendría de maravilla. Y si le podéis dar un fuerte like, más de lo mismo. Y sed más que bienvenidos y que lo paséis muy bien por aquí con el camarote Roger a esta reacción que tenemos. Y vamos, ya que estáis, vamos directamente primero a leeros también a vosotros. Dice: se nota que Oda tuvo más tiempo para dibujar este capítulo. ¿Cómo mejoró el dibujo? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que es así. Pedro Fabio dice: ¿qué pasaría si Kwon apareciera a la mitad del arco de Elbaf? ¿Qué es lo que le podría esperar a los Mugiwaras? Pregunta: ¿a quién te refieres con Kwon? Porque no lo he entendido. Lo único que conozco de Kwon es el videojuego de la Play 2. No sé mucho más. Y las películas de terror de japonés. O sea, porfa, Pedro, matiza, porfi. Eso es. Pero seguimos. Que nos diga. Y bueno, sí, y lo que dicen aquí, que Imu resiste a esos ataques, o sea, me parece una salvajada. Salvajada. Totalmente. O sea, es que además tú ves este panel, o sea, todos juntos ahí, y que realmente sea como: sí, me habéis deshecho un poquito, pero ya está. Ahora suelto una explosión de haki y aquí no ha pasado nada. Totalmente. O sea, pero precisamente, también te digo, por eso decía. Por eso decía también. De Gunko. De Gunko dice: la mujer murciélago que aparece en el manga. De Gunko. Gunko, vale. Es que. Vale. ¿Qué es lo que podría esperar los Mugiwaras? Vamos a ver. Yo lo que sí creo es que va a ser algo. O sea, es un paralelismo de lo que estamos viendo en Good Valley. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a tener una diferencia que yo creo que es notoria y se va a ver. Nadie puede salir del Domi Reversi salvo precisamente la fruta de la liberación, lo que viene siendo Luffy. Luffy va a tener la clave de todo esto. Yo creo que Luffy va a ser el capaz de poder liberar esas almas que ya están envueltas y están dentro del Domi Reversi. Por ejemplo, un triplazo que me puedo hacer, que quizás Loki caiga en las manos de Gunko y sea Domi reversizado, con un poder sin igual. Podríamos tener ese Tenkonten de Luffy, solo que en algún momento Luffy podrá llegar a notar o a crecer ese tipo de poder que tiene y que pueda ayudar para volver a traer a todos aquellos que están. Entonces yo creo que se podría dar con eso. La diferencia de lo que va a ocurrir precisamente ahora en Good Valley, que Sebek ya hemos visto que está con el Domi Reversi y Sebek lo único que va a tratar es de controlar esa ira hasta un momento que no pueda más. Y ahí va a aprovechar para pedir a Roger y a Garp que terminen con su vida.
Exactamente. Una pregunta que quiero hacerte a ti y a todo el chat incluso. ¿Creéis que si Luffy es capaz de deshacer la reversización, lo hará del mismo modo que lo hace Imu, poniéndose, digamos, entre medias de personajes que estén reversizados, es decir, en color negro, como si fuera el reversi de verdad, o que lo va a hacer más al estilo cartoon? Quiero decir, porque de repente he pensado algo, por ejemplo, que Luffy coja a alguien de la cabeza, lo hunda en el suelo, le dé un cate y empieza a dar vueltas, rollo la fruta de Blueno, de la puerta, y de repente salga en blanco. ¿Vosotros cómo pensáis que sería esa reversizar el Domi Reversi? ¿Rollo cartunesco o más rollo estratégico? Eso es. No, si te lo estoy preguntando también a ti, Zemac. No, yo que va a ser algo cartunesco, por supuesto, no lo dudes. O sea, no lo dudes, Jan, eso va a ocurrir. Luffy con el Gear 5, yo creo que se va a mofar un poquito de los poderes de Gunko. Ajá. Tiene que ser así, es que es la fruta rota. Esto no quiere decir que le dé una lección Mu, porque será la primera vez que quizás veamos a Luffy con el Gear 5 de verdad tiritando. Porque hasta ahora no lo hemos visto. Hombre, le hemos visto pasarlo mal con los de Gorosei, ¿eh? A ver, lo hemos visto pasarlo mal, pero que escucha, que los mandó a la puta de una. ¿Sabes? Que no sabía cómo poder derrotarlos, pero los mandaba lejos. Es así. Sí, o sea, eso sí, no ¿verdad? lo pasó mal. Luffy no lo pasó mal. No dijo, estoy apurado. Al revés. Cada vez que podía, poder de la imaginación, tiraba, pum, Sí, y pa'lante. es verdad. ¿Sabes? A ver, eso además lo hemos visto De hecho, mucho al pájaro, en de el hecho, al anime. pájaro le ayudó a volar, ¿sabes? O sea, le hizo. El pájaro con Luffy era un gorrión y luego ese gorrión, pues le dio un empujoncito a volar hasta Mary Joyce. Que es así. Cierto. Entonces. Y además, es un poco lo que dices tú, porque en el manga hemos visto el tema de, pues, que Luffy las pasa menos canutas de lo que pensamos. O sea, Claro. ya sabemos que no es canónico el manga, por mucho que la gente diga que sí, pero es verdad que le vemos sufrir un poco menos mientras el Gear 5 esté activado. Ojo, también importante eso. Eso O es. sea, porque creo que es un poco lo que hemos visto. No se trata solo de que tenga un power up Luffy, sino que me da la sensación de que es otro tipo distinto de poder. Como tú bien dices, el que anula a Imu. Eso es. Correcto. O sea, Correcto. está interesante eso. O sea, muy interesante además. Por eso. Y, bueno, es que todo el capítulo... Es que, Es que el capítulo está es siendo un mega hype, tío, increíble. Todo Gold Valley ¿sabes? está siendo Es impresionante. que es así, todo. es así. Vamos un momento con la encuesta porque voy a hacer otro tipo de preguntas. En la encuesta que vale. habíamos hecho era que si creía, para la gente, ¿crees que Luffy cambiaría el plan de Mu en Elbaf? La gran mayoría dice que sí, un 50%, poca. Hay gente que pone que no, un 12% y un 38% diciendo que le queda todavía a Luffy por aprender. Entonces, en su mayoría la gente aquí ahora mismo está opinando que Luffy va a cambiar el plan de Mu en Elbaf. Yo también creo en ello. Jan, dime tú un momento si no o le queda por aprender. Contesta. Yo creo que le queda por aprender. Bien. Todavía le queda bastante Bien. y que Imu le va a dar una cura de humildad interesante además. La cura de humildad se la va a dar, pero que termine el plan como crea Mu que va a terminar, creo que no. No. A ver, no lo va a terminar de ejecutar del todo y creo que eso le va a dar más rabia todavía. Porque ahora, es lo que hemos dicho muchas veces, es cuando Imu está sudando. Es cuando sus planes no están saliendo como él quería y no le están saliendo bien las cosas. Estamos viendo al gobierno por primera vez temblar. Eso es. Es que ahí está el tema. Es la diferencia. Con la policía, macho. Lee un poquito el chat, por favor, Eso mientras te iba a estoy decir. poniendo yo una encuesta. Eso es lo que hace aquí la encuesta CEMA. Esta es fácil y sencilla. Así que aquí por aquí os la dejo y que me vayáis opinando. Encuesta subida en YouTube. A darle cañita, a darle cañita. Y muchas gracias, Krungol, también por lo que acabas de poner. Vamos, Jan. Jan, ¿no se te escucha? No se te escucha, Jan. No sé qué te ha podido pasar, pero ahora mismo... He tocado sin querer con el dedo la Bien. base del micrófono. Bien, Eso por soy una yo. vez en Bien. mi vida no he sido yo. No, es que... Porque he juntado las manos así delante y bueno, en fin. No sé por dónde te habías Eh, quedado, pero ni Dios te ha escuchado. Así que... Ni falta que hace. Antes de nada, déjame contestar un momento a Eduardo porque decía por Vale. aquí, pero no le pediría hasta asegurarse de su mujer y su hijo estén a salvo, Cema. Sí, totalmente, Sabía ello. Eduardo, eso estoy contigo, es lo que va a ocurrir. Yo creo que cuando se dé cuenta que su mujer y su hijo estén a salvo,
es cuando lo van a hacer. Y ahí pienso que Shirohige va a tener clave en ello. Fíjate lo que te digo. ¿Crees que Shirohige va a ser clave para la derrota final de Sebek? No para la derrota, sino para proteger a su... Para proteger a la familia de Sebek. Vale, para vale. que luego veamos lo canalla en realidad que es Teach con Shirohige. A ver, Muchacho, yo te salvé la vida. Y luego mira. ya lo sé, pero también te digo una cosa. ¿Y si Teach pudiera llegar a sentir que Shirohige traicionó a Sebek? O sea, nunca sabemos realmente... A ver, ahora mismo Teach tiene 2 años, ¿vale? Y esto lo puedo preguntar a vosotros, chat. ¿Qué recordáis vosotros con 2 años? Hombre, pero te voy a decir una cosa. Hay una parte fundamental. Y es que los traumas se recuerdan. Jan, da igual la edad que tengas. Un trauma, lo recuerdas. Pero no del todo. Pero Quiero decir, traumas, sí. Los traumas te vienen. sí, pero... No volvió a dormir. Teach no volvió a dormir. Ojo, no sabemos por qué no durmió. Ojito. Y aún no sabemos todo lo de Teach. Porque aún podría seguir estando el tema de que una parte de Sebek vive dentro de Teach. Ojito. Sí, pero... O sea, hay que tener cuidado porque ya sabemos cómo es Oda y a Oda le gusta hacer exactamente todo lo contrario a lo que diga la gente. O sea, es muy contradictorio. Por eso te digo que... Y por cierto, eso era lo que había leído mientras estaba muteado. Así que mira, perfecto. No he roto continuidad de ningún tipo. Dale caña, sigue. Decía Pedro por aquí, ¿crees que en el acto de Elbaf recuerden el pasado que pasó en Elbaf y que también Sebek fue a la isla de Elbaf? ¿Y crees que la gente de Elbaf le aterrorizara al decir a alguien que Sebek estuvo en Elbaf? A ver, yo creo un poco lo que dice Eduardo. La gente de Elbaf no temía a Sebek porque conocían de la relación que había entre Harald y Sebek. Entonces, no creo que temieran a Sebek. Lo veían más como un aliado, lo que dice Eduardo, lo veía más como un aliado que como una persona que pudiera ir a por ellos a destruirlos. Sí que es cierto que Sebek siempre tuvo ciertas intenciones con Harald, pero no creo que realmente temiesen a Sebek. Es más, si lo llegasen a ver, lo tomarían si llegasen a ver a Kurohige, lo tendrían casi como un aliado por ser el hijo de quien es, que realmente temerlo. Otra cosa es que Kurohige aprovechase eso para liar la parda en el BAF. Sí. Ojito. Entonces, a ver, respondiendo, no lo verían como un... No creo que tuvieran miedo si Sebek llegase allí. Al contrario, lo tomarían como un aliado. Y más a su hijo. Y en cuanto a lo que digo, o sea, no creo que Teach recuerde exactamente el incidente de God Valley. Y si alguien se lo ha contado mal. Porque me juego el pelo. Shirohige es de los pocos que se han quedado allí a pelear al lado de Sebek. Yo me la juego que sí, tío. Yo me la juego que Teach se acuerda. Es un maldito trauma, tío. Los traumas no se desaparecen. Jan. Sí, pero... Y coño, también es One Piece, tío, poder de guión, todo lo que tú quieras. Pero es que no está viendo nada ahora mismo. No está viendo nada, está huyendo. Pero basta con ver la cacería, basta con ver que Sebek le llevaba en brazos huyendo de todos estos domes reversizados, con precisamente los caballeros de Dios detrás de él. Y todo la huida que hizo en el capítulo anterior lo tuvimos, cuando hasta que ya cogió, le dio a Eris, le dio a su hijo, le dijo, venga, pírate. Huye, que ya me enfrento yo. Y es cuando se enfrenta contra los caballeros de Dios. Pero, o sea, Garlin estaba detrás. Figarland Garlin estaba justamente también contra él. O sea, ha estado viendo la masacre y la cacería de lo de los conejos, todo lo que ha pasado. O sea, en general se ha llevado un trauma enorme de todo lo que está pasando en Good Valley. O sea, estaban sucediendo atrocidades hasta que llegaron los piratas Rocks y los piratas de Roger. O sea que todo eso lo ha tenido dentro de la cabeza Teach y luego lo ha envuelto cada vez más. Lógicamente preguntaría cada vez que fuese mayor, preguntaría por ese suceso y por qué su padre cayó de esta manera. Y él, con lo que tú dices, que si tenía una bitácora Sebek, encontró esa bitácora, o fíjate que en algún momento pudiese hablar con algún ex miembro de la tripulación de los Rocks y le diesen, no sé, que le explicasen algo, Shirohige, la tripulación de Shirohige
de algo de Rox y el incidente de God Valley, y ahora ya sí que tenemos confirmación que Shirohige precisamente estuvo en el incidente y estuvo además en lo más importante, que es justamente en esto. Entonces yo creo que tiene mucha más relación de la que nosotros creemos el que Kurohige sí que se acuerde perfectamente todo esto y lo vaya relacionando. O sea, ese trauma yo creo que lo tiene Jan, de verdad te lo digo. Pero claro, es decir, es un poco lo que están preguntando también, o lo que están diciendo en el chat. ¿Y si se lo preguntó a Shirohige? Puede ser. Si supiera lo que sucedió, entonces, ¿por qué? ¿Por qué traicionar de esa manera a Shirohige? ¿Porque necesitaba solo la fruta? Es que tampoco creo que... Joder, debiéndole tanto... Le porque, traicionó a Shirohige, yo creo que le traicionó porque él en su mente fría y mala pensaba que Shirohige le dejó de lado y le dejó tirado. Eso Claro, es lo que... pero- Eso es lo que yo creo que Teach ha pensado siempre de... Tú eres un maldito que saliste huyendo y no fuiste a ayudar a mi padre. Yo creo que es algo así lo que Pero él entonces, tiene. ¿quién le ha contado la historia realmente? Porque estamos viendo que Shirohige se quedó. Sí, Es que este es el tema. Sé Es lo que- que me parece claro. raro, esa manipulación que ahí- tendrían sobre Kurohige. sobre Teach. Kurohige, sí. Porque, claro, ¿quién es lo que dicen? ¿Quién le cuenta la historia? ¿Eris? ¿Shirohige? Y si se la cuenta, ¿por qué se la está contando de esa manera? También. Es lo que me raya. El topo, El topo. el topo, ¿quién informó también a la Marina de los sucesos que estaban Ochoku. en Good Valley? Ah, vale. Pero. Claro, es decir. O sea, es que claro, es que hay un Es topo que que no se sabe. Sí, es verdad, es rarito. Por eso te digo. Es rarito. Por eso te digo. O sea que es que mucho cuidadito. Pero mira, también lo que están diciendo por ahí. Eso creo que lo tienes tú en Twitch. Dice, entonces si se crió Kurohige en Lulusia. Si finalmente se escapa con su madre. Claro. Podría ser que en Lulusia se criase y podría ser que alguna persona terminase en Lulusia también, aparte de Eris. E incluso que los reportes, las noticias, estuvieran de nuevo manipuladas. Es decir, Kurohige no recordaría ese trauma o no recordaría lo que sucedió, pero las noticias tergiversaron la historia por completo. También. Tengamos en cuenta además que ahora mismo se están dando traiciones entre los piratas de Rox. O sea, Eso estamos es. viendo cómo están dando de tortas. Y Jon Entonces, se quiere largar. claro, no todos se quieren largar con la pasta. O sea, Sí. es que son bastante milloncejos. Sí. Entonces ya están diciendo, aquí no hay más pescado que vender, somos piratas, queremos dinero y gastárnoslo en lo que no lo gastamos, a hacer puñetas. Pero Y me si encantan los Kurohige fieles. va más Me allá. encantan los fieles. Porque los fieles Exacto. aquí están Kaido, Big Mom y Shirohige. Pero fíjate, ¿te acuerdas lo que te dije hace tiempo? De la tripulación de Sebek y que te dije que no quería que Sebek fuera tan villano como lo estaban Sí, pintando. cierto. Porque piratas como Big Mom, Shirohige o Kaido. Querían formar no pare- familias. Exactamente. Bueno, Kaido Bueno, además, Kaido- recordemos. No, recuerda cómo era Kaido. Kaido Era alegre. lo confundían con el Joy Boy, exactamente. Y era alegre, claro. O sea, raro. Por cierto, fíjate lo que dice Eduardo ahí. Dale, en el lee. chat. Lee, Dice, Jan. yo soy de los que piensan que Lulusia es la isla natal de Eris. Lo cual que significaría que Kurohige no podría ser reversizado fácilmente. O sea, y Eris evidentemente tampoco. Si Eris es de Lulusia, no podría ser reversizado. Interesante. Bien. Interesante. Me gusta esa idea. Me gusta, Eduardo, me gusta. O sea, no está nada, pero nada mal traída, la verdad. Vamos a seguir con el capítulo porque como siga leyendo el chat... Sí. Sí, no, Liamos, lo ¿no? que estábamos ahora Es que mismo. no sé si tú tienes algo por ahí. No, sí, o sea, tenemos, pero hay que seguir con el capítulo, por Sí, supuesto que sí. Estamos en el panel ahora mismo de están todos los supernovas metiendo de leches a Mu, haciéndole un megaataque, que este megaataque le hizo pupitas, pero debe ser que muy pocas. Las cosas como son. ¿Qué tipo de Sí. poder debe tener para no hacer absolutamente nada Mu? O sea, que también eso es algo que vamos a tener mucho que comprobar y que teorizar. Va a tener muchísimo de cómo realmente se le va a poder hacer daño, ¿eh? ¿De qué manera? Claro, ¿De qué a ver, manera? Antes de ¿qué nada. tipo de haki? Eso ¿Qué es. tipo de ¿Qué haki? tipo de haki? Eso es. Eso es. Joy Boy le hace doblar. Eso sí que hay que exacto. tenerlo bien claro. En Egghead, el haki de Joy Boy es tan tremendamente fuerte
que devuelve a sus orígenes al Gorosei, los devuelve a Mary Joyce y Mu se queda doblada. O doblado. Exacto. No, sí, se queda acojonado. Sí. O sea, es que yo creo que siente verdadero pavor de O sea, ese haki. la fuerza de Joy Boy debía ser también descomunal. El haki. Exactamente. Ese tipo de haki. Es que Haki de volvemos a lo conquistador. Es el haki de conquistador, Jan. mismo. Es que, claro, pero Yo no creo creo que que sea solo eso. Ojo. Sí, pero tendría mucha clave porque Mm. antes de todos los hakis, del conocimiento de todos los hakis, ¿qué fue el primer haki que más se intensificó y que era el haki que más todo el mundo nos dejó flipando? El haki del conquistador. Ujú. Si se le ha dado importancia al primer haki como el conquistador, será por algo. Si Luffy Ujú. era capaz de desprenderlo sin controlarlo de esa forma, yo creo que también era como algo que en el futuro va a terminar... Claro. ¿Sabes? Y además, date cuenta, otras cosas. Estampida. El Hmm. choque de hakis con Douglas Ballet. Sí, Guano. muy buena. Guano. Cuando llega Luffy por primera vez a Guano. Vuelve a desprender el haki. O sea, es algo así continuo. ¿Sabes cómo te digo? Siempre Sí. ese haki del conquistador es algo que siempre tenemos presente. Yo creo que va a ser algo muy clave para Bueno, esto. y en la isla Gyojin también lo vimos. Bueno, por supuesto, la isla de Gyojin, ¿qué más, sabes? Sí, ¿qué más? exactamente. Es que ese desprendimiento de haki primero dijimos, ¡hola! Sí, por O sea, supuesto. se nos cayeron las pelotas al suelo. Se nos cayeron las pelotas al suelo como a Dragon también se le ha caído Shanks. El niño. Y termina Qué bien abrazado traído, un- ¡Ay, qué bien traído! Y termina abrazado un tronco. Pobrecito Dragon también, ¿eh? Menudo Bueno, trauma. a Lo ver. que sí que está claro es que ya vemos la relación de qué es cómo es como que termina Shanks, que termina dentro de ese cofre así indirectamente. Ujú. Algo muy curioso, y alguien lo va a coger, un pirata de los Roger. Exactamente. Y una casualmente, pregunta, ¿quiénes están cerca? ¿Quién ¿quién tenemos está por aquí cerca? Pues precisamente a Relic, Sakuyaku yendo. Ujú. Así que Y es están que por no aquí. veo. Claro, pero no veo exactamente quiénes son estos dos de al lado, ojo. ¿Y por este eso te qué estaba cojones preguntando. es esto? O sea, es que son. Este parece unos como tipos un raros. Domi reversizado, pero no. No, o sea, ahí está. Ahí quería yo llegar. O sea, ¿por qué tiene alas de murciélago? Ese Ya. tipo? O sea, pero es que no, es lo que dices tú, no es un Domi si lo que han hecho y está con esas. Este es el cofre que abre, una además, cosa yo muy rara. creo, para cuando llega ahora. Parece, No, ¿no? no, no, yo creo que es que durante el trayecto que. Tú ten en cuenta que ahora mismo lo que ha sucedido es que John ha hecho lo de El ataque. ¿Sus poderes? No, sus poderes. Sí. A traer los cofres. Dragon se ha quedado así como un poco raro porque le estaba trayendo del arma que tenía colgada en la espalda. Y lo que no entiendo es cómo Lechuga se acaba abrazado a un árbol. Eso ya no lo sé. O sea, porque yo suelo abrazar árboles cuando me lo he pasado muy bien de fiesta. No lo entiendo. No está mal de vez en No, cuando no. abrazarte a un árbol. Sí, sí, claro. Por que lo sí, menos pero no te contesta. Vamos a correr un tupido velo sobre eso. Pero lo que quiero Que decir es, está muteado de nuevo, Jan, por favor. tiene que estar en el camino de los estos, de los cofres que ha dejado John por ahí tirados y que tienen que estar viéndolo. Entonces creo que todavía queda un poco para que, digamos, cojan ese cofre. No sé yo si va a ser, como tú dices, Sakuyaku y Rayleigh quienes cojan ese cofre, sino otro random por ahí y quizá este de las alitas negras. Señor Negro dice que está por aquí, que es viernes, que cambiamos los horarios y que pide indemnización. Pues mira, mejor indemnización la que te podemos pedir a nosotros a ti. Y es ¿Le que vas a pedir dinero? es algo nuevo que hemos hecho. Y es que hemos abierto pues un panel de donaciones por aquí que ya Krungo nos ha hecho la ayudita también de darnos una donación y tenemos abiertas Guiño, guiño, donaciones codazo. por si algún día llega por aquí un jeque árabe, por si alguien quiere dejar de fumar y no sabe dónde invertir ese dinero que venga a nosotros y Ay, cosas así. Así que, Negro, bienvenido al camarote de Roger por aquí, nos alegra mucho de verte y que sepas que el panel de donaciones está abierto. Exactamente. Decían también, Eduardo, que parece una criatura del Averno, Imo. Y es que realmente es muy posible que sea un demonio de lo que es el subsuelo o lo que hemos dicho muchas veces. Y esto Tranquilos también- que la teoría saldrá. Exactamente. No, pero también tendría mucho que ver con el horror cósmico. Ojo, lo hemos dicho muchas veces. Que podría ser incluso un ser de horror cósmico. Eso es. No. Bueno, lo de besito no es sin esquinas necro cuando tú quieras, eso también. Qué tío. Es que la leche. Madre mía. Nos alegra mucho de Ay. verte por aquí. Pues Sí, mira, por aquí te la exactamente. dejo.
Te la Ahí, dejo ahí. en Twitch. Ujú. Pero que sepas que lo tenemos por aquí, ¿sabes? Dice, los árabes están con la cartera calentita y los chinos. Sí, sí. Da que. Vamos con lo que vemos. Luego, la Sí. demostración del poder que vemos aquí en el manga. Es cierto que se acabó y dice, Okeimu proviene del mismísimo Abyss. Y, a ver, Jan, vamos a dejarlo claro. Nosotros tenemos esta teoría y también el hombre de negro nos la ha reforzado, que es que son seres de otro mundo y precisamente son seres del inframundo. Es decir, los Exactamente. malditos demonios, los mismísimos demonios. Ujú. Son seres debajo de, o sea, de las profundidades, que vienen de las profundidades. Exactamente. Es que tendría bastante, pero bastante relación con eso, precisamente, que sean demonios. Demonios ancestrales. Esto me encanta. Esto Mu los ve correr por el bosque. Otra cosa que dijiste tú hace mucho tiempo, ¿vale? Y que podría ser esto también. ¿Te acuerdas lo que dijiste de que Dragon podía estar controlando con jaque de visión una zona muy amplia? Sí, eso es. Pues, ¿qué está sucediendo aquí? Mu los ve correr por el bosque. Ujú. Que los está viendo a todos. Exactamente. Es decir, El haki de observación. ¿dónde vimos algo similar a esto? Ya antes incluso. Skypiea. Correcto, ahí la has dado. Es Skypiea y es Enel, viendo cómo se estaban moviendo la gente. Con A un el, ¿cómo nivel se más llamaba? bajo, Mantra. Mantra. Ahí está. Con el mantra. Con el mantra. La primera representación que nos vio. Y además, Krungol, aprovechando para tu comentario en Twitch, que decías que si íbamos a ver a los dioses de Skypiea, es que lo estamos viendo. Correcto, es así. Este es uno. Es así. Es que Skypiea es la biblioteca de One Piece. Lo sigo diciendo, no se le puede Exactamente. considerar como un arco igual que el resto. Skypiea en realidad es para detenerse y ponerte a mirarlo, pero muy bien y conocer un poco más la historia. O sea, Exactamente. de hecho, yo creo que en algún charlando vamos a meter Skypiea, Jan. Deberíamos hacer un Reaccionando charlando solo de Skypiea. de Skypiea, Solo de Skypiea. reaccionando a Skypiea. Incluso me atrevería a poner el anime, pero en Twitch únicamente. En YouTube no puedo Sí. hacerlo. No puedo. Exacto. No, No puedo. no es que no se puede. No se puede. Pero también te digo una cosa. Si puedes poner imágenes sueltas, también sirve. Creo yo que podría servir. Fíjate, el chat está diciendo unas cositas interesantes. Adelante, vamos O sea, con ello. Por ejemplo, pues vamos. Eduardo dice que Imu es un ente omnipotente y omnipresente. No lo creo. No es un dios como tal, pero se cree un dios. Exacto, Y que sea Birth, sí. Es el dios de la tierra. eso es. De los Sandians, bueno, de Skype en general. Eso es. ¿Vale? Y de hecho, fíjate en lo siguiente, ¿vale? Esto es una teoría que hemos soltado muchas veces. ¿Te acuerdas tú, Cemas, de lo del modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico? Heliocéntrico y es así. Cuando se habla del desconocimiento que se tenía antes, se creía que los planetas giraban alrededor de la Tierra en lo que era un modelo geocéntrico. Pero una vez la inteligencia, digamos el conocimiento, iluminó a las personas, se habló del modelo heliocéntrico, que era aquel en el cual los planetas giraban alrededor del Sol. Lo que Y esto es viene algo siendo similar. cósmica. Exactamente. Los planetas, como tendríamos ahora Saturn, Venus, Marte, están girando alrededor de la Tierra, que es Imu. Eso es. Y aquí lo estamos viendo. Porque es un mundo oscuro en el cual el conocimiento está prohibido por completo. Eso es. O sea, y una vez que ya el Sol ilumine tal, ilumine con su luz, e ilumina a la gente con su inteligencia y tal, sería este modelo heliocéntrico real. Es una fumada un poco más larga de lo que es, pero os hacéis una idea. Por aquí dice Pedro, algo que vi en unos vídeos, y esto te va a encantar, Cemac, dice, es que en realidad él ha comido un tipo de fruta que pacta con el diablo y que después se encarna en otra persona, o también una persona que es inmortal y que ha sobrevivido en el reino antiguo. ¿Tú qué deciste cuál era la fruta de Imu? El Akuma no Mi. La Akuma no Mi, Eso la es. fruta diablo. Exacto. La fruta diablo. Ujú. La Akuma no Mi. Claro que sí. Y en diferencia, una Kami no Mi. Como la Ito no Mi. Exactamente. Que es el dios de la liberación. O sea, se tendría que dar la fruta de Dios contra la fruta de diablo. Otra cosa es que hayan engañado siempre con frutas del diablo, frutas malditas. También lo estuvimos ahí viendo está. en el primer mundo, o sea, la representación de los mundos del mural de Elbaf, en el que decían que con los sueños de la gente
era como conseguía las frutas. ¿Qué es lo que ocurre? Exacto. Que al principio había gente buena. Y la gente buena deseaba frutas para llevar acciones buenas al mundo. Pero llegaron estos seres como Mu, en los que empezaron a comer Ujú. la cabeza por detrás a gente mala, que con esos deseos deseaban frutas para hacer el mal. Por lo Exacto. tanto, ahí se crearon las Akuma no Mi. Pero la gente Eso es. realmente veneraban al dios del sol, a las Kami no Mi, porque necesitaban frutas para hacer el bien. ¿Y qué mejor forma, además de prohibir algo, que prohibirlo por ley o por religión, si quieres decirlo de Eso esa es. manera? O sea, ¿cómo prohíbes algo como las frutas que dan poderes y lo tienes para ti solo diciendo eso es pecaminoso, eso es malo? Eso Es es. algo que no te va a permitir hacer el bien. Eso es. Esa forma de manipular a la gente para que no haga algo que puede, digamos, oponerse al gobierno establecido. Como se está viendo todo el rato en One Piece. Eso es. Por cierto, comentario el de Necro, por favor. Enel tenía el top mantra. Te metía un rayo barato. La madre que lo parió. Ay, Dios mío. Lo del top mantra, o sea, lo siento mucho, tripulantes, pero entre aquí en los comentarios de Necro, cuando habló de las Vega Waifus allá por aquel tiempo, y ahora el top mantra, macho, o sea, sus fumadas son peores que las nuestras. Eduardo, ¿vamos a sacar la teoría de los Monkey D? Sí, lo sacaremos, no te preocupes. Y tendrán bastante que ver con el dios Hanuman, ¿vale? O sea, para que vayáis ahí hablando un poquito. Lo estamos argumentando, lo estamos preparando todo bien. Es jodido, larga, tiene larga. mucha mierda entre medias. Por cierto, también soltamos la teoría de lo que era Monkey D. Dragon y su fruta y la podéis entrar en redes y podéis acceder a ella. La tenemos en YouTube, en Instagram y en TikTok, así que podéis darle caña. Tenéis los links en la descripción, o sea, fácil y sencillo, y si no, pues lo sacamos por aquí, porque también tenemos. Así que venga, a darle cañita. Por cierto, quiero ver likes, por favor, que lluevan esos likes, es algo súper necesario. Y si hay alguien que todavía no se ha suscrito al canal, que le dé esa suscripción para arriba, una ayuda que aporte con nosotros. Y en Twitch más de lo mismo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, danos una ayuda al camarote de Roger. Así que suscripción plena. Y para YouTube, campanita notificaciones. Así que a darle cañita con esto. Eso es. Lo que decía Eduardo de que Enel decía que la Tierra prometía el Birth, a mí me da la sensación de que Enel estaba bastante equivocado. Porque para él era la Tierra infinita, pero la Luna era finita. Otra cosa es lo que se encontró en la Luna, que fue a los Spaces. Y ese ejército que pudo, digamos, recomponer volver a hacer funcionar con electricidad. Pero otra teoría que hay de Enel es que ya hace tiempo que regresó a la Tierra y también, al mundo de One Piece, y también os las pondremos dentro de poquito. Estaos atentos a redes, no os preocupéis. Sí, Necro, eres el baggy de este podcast, la madre que te parió. Totalmente. Hablando de lo cual, ahí está. Eso es. Ahí tienes a Baggy. También, hablando antes de todo de este tema, vamos un momento ya a terminar lo que viene siendo en el manga de el panel final. El capítulo desde arriba del todo, incluida la portada. Para la gente que no ha estado, le hemos dicho al comienzo y al principio también que quiero recordar que tenemos un vídeo recientemente sacado en redes dando una explicación sobre la numerología que está sacando Oda. Y precisamente hablábamos del número 16 parte de Mu y el número 56 por la parte de Luffy. Para que lo sepa, si accedéis a la portada arriba del manga, veréis que Luffy vuelve a portar el número 56 en el pantalón y también uno de los monos lleva detrás de la camiseta el número 56. Ahí hay unas explicaciones de por qué lleva ese tipo de numerología, así que podéis acceder a los vídeos, YouTube, TikTok, Instagram, ahí los tenéis. Y otra de las cosas que estamos viendo precisamente ahora mismo aquí en el manga es el panel final, que también los pelos de punta, cómo pierde los papeles se ve que en cuanto Mu menciona a su familia, una cosa que desde el camarote de Roger ya dijimos que iba a suceder. Eso es así. Siento decirlo y siento tirarme flores de esta manera, pero hay veces que nos las tenemos que echar encima. Sí, y cuando hay que echárselas encima, hay que echárselas encima. Y esto lo veníamos diciendo desde mucho antes, desde cuando empezó el incidente Good Valley, se empezó a hablar de Sebek, ya veníamos diciendo que esto iba a cambiar en Good Valley y que no iba a ser así. Y que seguramente Sebek iba a tener que, iba a estar poseído para que se diese ese combate, porque si no era algo totalmente distinto. Entonces,
vamos, el mayor de los ejemplos lo tenemos en este capítulo de hoy, que vemos que Sebek termina con ese Domi Reversi, porque Mu, Exactamente. además, por cierto, le parte en trozos y Mu como si nada y salta de repente como una especie de cosas raras que le Sí. atraviesan a Sebek. Que por cierto, ¿qué es lo que dice Sebek cuando le atraviesan esos tentaculitos? ¿Pensaste que una simple picadura podría herirme? Ujú. Y sin embargo, en inglés, lo que dice es que eso no le afecta. O sea, no sé si es cosa de la traducción, ¿vale? Vale. Dice que ni siquiera le hace cosquillas. No sé si se trata de la traducción que tiene o si realmente esos tentáculos no eran para cargárselo como tal. Me da la sensación de que no pretendía matarlo ni hacerle nada malo, sino simplemente completar el pacto. Fue para del Domi engancharle, Reversi. simplemente Exacto. para engancharle y para Claro. poder usar el Domi Reversi. Y otra cosa que quería apuntarte aquí es, lo primero, lo que decía Necro de Baggy del canal, o sea, es que esto es muy parecido al poder de Baggy. Tío, o sea, ese corte que le hace, pero además ya no solo es eso, es decir, ¿qué clase de ataques tiene que hacer Sebek para que con una espada haga hasta 4 tajos? O sea, me parece, aparte que me parece una burrada el poder de Sebek, pero ¿cómo es posible que haga eso? Eso es. Me parece muy curioso. Y aquí lo siento mucho, pero esto es un personaje de horror. Esto es horror cósmico puro y duro. Sí, O totalmente. sea, esto es un Yog-Sothoth o Totalmente. no voy a decir, Totalmente. no voy a decir Mira. Nyarlathotep, aunque me parece un montón Nyarlathotep, ¿vale? Sí. Y además, yo creo que la simbología de Imu sería muy similar al Nyarlathotep de Lovecraft, pero es que esto parece totalmente una criatura Lovecraftiana. Y quiero Totalmente. aquí, para que la gente pueda Ahí. visualizar precisamente el momento en el que vemos a Sebek con el Domi Reversi, que yo creo que va a tratar de controlarlo, lo va a tratar de aguantar. Y es ahí, sí. es pues eso, precisamente la familia está al lado. Ujú. Algo va a ocurrir, algo va a ocurrir. Y una pregunta que te quería hacer también, y al resto del chat también. O sea, ¿no Let's te go. parece raro este pacto? No hay sangre, sí, pero no hay ningún libro, no hay ningún pentagrama, es totalmente diferente. Simplemente... O sea, Sí, dime, ¿crees perdón. que cada avatar de Imu tiene una forma de reversizar a la gente? Podría ser, y también por otro lado, es la única manera, yo creo, para poder enganchar a Sebek. Yo creo que era la única manera. Porque tú piensas que a todos los que les ha hecho el Domi Reversi es porque les ha abierto un portal precisamente debajo de ellos. ¿Tú crees que un tipo como Sebek no le va a hacer un Domi Reversi, va a mirar que le abren un portal y dice, pero tú qué haces? ¿Y rápidamente va a salir de él? ¿Y si el portal realmente es Imu? Claro. No me estás entendiendo. Que no hace falta portal porque ya solo tocando a Imu, como lo está haciendo, no necesita portal para reversizarlo. Podría ser. Es la propia influencia de Imu al tocar a la persona. Es decir, lo hemos Sí. visto con Dorry y Broggy, lo hizo de esa manera. Sí. Pero quizá por el tamaño de estos El poder. gigantes es lo que. Exacto. Es el poder, es el poder. Y aquí necesitaría tocarlo directamente. Sí, porque Me da si la no, no hay sensación. manera. No hay manera. ¿Mm? O sea, si le quieren hacer un Domi Reversi, es que yo creo que algo va a suceder así, similar con Luffy. Le va a intentar hacer un Domi Reversi a Luffy. Yo creo que Luffy no se deja. Se va a reír. Es que se va a reír. es Se va a otra reír. cosa Siento distinta. decirlo así, pero se va a Sí. reír. Luffy se va a reír. Me da esa sensación. Es decir, creo que Luffy sería el único que podría realmente desreversizarse a sí mismo ya solo Exacto. con el poder que tiene. Exacto. Es más, me encantaría, fíjate qué tontuna, me encantaría ver un Imu, un Luffy reversizado, vuelto de color negro y que de repente, como si fuese la casca de un huevo, ¡pa! Y aparece otra vez el Luffy blanco. ¿Qué es coña? O algo así. Sí, algo parecido. Sería un estaría puntazo. guay. No, a mí lo que más Es- me molaría es que intentase Domi reversizar a todo el mundo y Luffy con la risa o con los tambores de la liberación, todos empiezan a bailar y se empiezan a liberar. Uf, no me gustaría ver un Thriller Bark, es decir, los zombies bailando, pero con los demonios bailando. No, O sea, pero estaría curioso. No, sería- o sea, sería- a ver, sí, pero no me jodas, no, eso espero que no, de verdad. Sería demasiado
Demasiado trambólico. Y la dicho verdad. todo esto, aquí el 100% en la encuesta que ahora mismo hemos puesto, y déjame que lo salte Sí. así, la pregunta era One Piece está en su mejor momento y la gran mayoría, no sé si es que ha votado uno y ya está, bueno, son 7 votos, vale, los que somos en YouTube. Exactamente. 100%, el 100% opina que sí, así que Este es el perfecto. pick de One Piece. Perfectísimo. Ojalá que de los 7 algún día seamos 7000 o 700. Pero bueno, de los sueños se vive y eso es lo que queremos. Así que eso es la Sí, ayuda que todo el mundo exactamente. nos vais a dar. Y que Ujú. necesitamos que hagáis. Vamos directamente ya con el chat. Vamos a hablar un poquito de preguntas y tal. Y nos vamos a Eso poner es. a hacer lo de siempre y nuestra verdadera magia, que es Las decir fumadas. las fumadas y lo que viene siendo el capítulo siguiente, predicciones. Eso es. Pero venga, vamos a leer el chat. Ujú. ¿Vas con Twitch o voy con YouTube? Pues venga, ya que me has dado los honores a mí. Vale, decía Cross que por cierto ese panel de Gar viendo atacar a Sebe, que Imu que le encanta, y también estaba diciendo que es lo que iba a decir Jan, que es distinto sobre el ataque de Mu con Sebe cuando le atraviesa. Es lo único que Sí. tenemos por Twitch. Animamos a la gente de Twitch que comente. Así que Eso venga, es. dale Y vamos por caña aquí con YouTube. con YouTube, que YouTube sí que está bien calentito. Sí, decía Pedro que una teoría que puede decir es que algo que puede tener relación con Imu y Joy Boy y que en realidad él se refiere a Imu traicionó a Joy Boy porque él quería ser un dios y como teoría que algo que le tiene de incógnita es que Imu delató a Joy Boy sobre el objetivo que tenía Joy Boy a cambio de que Imu quiera reinar todo en las sombras del gobierno mundial y también manipular a los Goroseis en el arco de Egghead. Se te Lo ha que cortado, dice Jan. es largo. Jan, se te ha lagueado. Ah, Que se te había lagueado, repítelo. no, a ver, Pues- un poco en resumen lo que os quería comentar. Lo que está diciendo aquí Pedro es que Imu en el pasado traicionó a Joy Boy porque era Imu el que quería convertirse en el dios realmente. Eso En es. sí es un poco similar a lo que hemos comentado antes, es decir, Joy Boy sería ese sol alrededor del cual giraban los planetas, y giraba todo en ese modelo y la Tierra, celosa, eliminó al sol Eso es. y se convirtió él en ese centro sobre el que giraba todo. Lo cual, oye, a mí me mola la idea esa. Me mola y bastante. O sea, lo vemos además mucho y podríamos incluso llegar a verlo en los paneles como al principio Imu parecía pues más normalito, más con el resto de la gente. Y sin embargo aquí lo que vemos es que él se estableció por encima del resto de la gente. Sí. O sea, y es lo que vemos, un demonio del inframundo, porque me da la sensación, si Imu era una persona normal al principio, como lo podría ser Joy Boy, creo que el hecho de encontrar esa fruta, esa Akuma no Mi, es lo que le da este poder que tiene ahora. Y que se ha ido fortaleciendo con los años, ojo. Podría ser una de las situaciones. Eso o que venga un ser del inframundo, que directamente bajó. O sea, vino desde abajo. El Balrog. Eso es, Como el Señor de los el Anillos. jodido Balrog. Pero más bien este sería más bien Melkor. Sí, totalmente. Sinceramente. Lo que pasa es que, a ver, me refería al Balrog por el tema de cavar en Sí, las sí, profundidades. sí, para por encontrar supuesto. a un demonio. Por supuesto. Sí, también le damos al Señor de los Anillos, ¿vale? Si eres nuevo por aquí, le damos a todo. A todo. A todo. Eso es. Eso Pero es. sí, es verdad. Déjame mostrar tipo de un demonios. momento Sí. esta captura de pantalla que nos han pasado. A ver si sale a ver si sale por aquí. Se ven un poco las figuras del Florian Triangle y la abajo, de Imu, ¿verdad? La de Imu. Ujú. Qué relaciones, ¿verdad? Que tiene Oda. Madre mía. Qué cabrones. Es que, no, honestamente, creo que lo de Oda es una locura en el sentido de que cómo puede... Hay mucha gente que dice, no, es que Oda es bueno relacionando cosas, conceptos sueltos, pero es que a mí me parece muy complicado relacionar esos conceptos sueltos de esta manera. A ver, sabemos que Oda ya ha escrito el final de One Piece, eso está hecho. O sea, Sí. pero vamos a ver, es que sería imposible de otra manera no relacionarlo así. O sea, el Exacto. problema que tiene Oda es que, y esto lo sé yo, cuando tú te pones a escribir y tratas de llevar una linealidad y escribir algo coherente, de repente o eres un mal escritor o un mal, si lo quieres llamar un mal dibujante, lo que sea, o tienes que soltar una cantidad de detalles bestiales.
Correcto. Pero bestiales. Correcto. O sea, lo vemos también, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. O sea, Tolkien era muy de dar detalles, creó un mundo muy cerrado, muy bien hecho, y Oda está haciendo lo mismo. O sea, Exacto. Oda podría ser fácilmente el Tolkien de nuestra generación. Y bendita generación, también te digo. Sí. O sea, el world building que hay aquí en esta obra es brutal. Oda va a pasar a la historia, digan lo que digan. Ujú, Y eso le duela a la gente que le duela, a la gente que se piensa que son dibujitos y poco más. Oda va a pasar a la historia y es una de las mejores obras de la historia. Fíjate lo que te digo, una de las mejores obras de la historia. Lo que hemos dicho, Porque- es decir, igual que aquí, por ejemplo, en España se estudia el Quijote, yo creo que en el resto del mundo se va a estudiar el One Piece. Totalmente, es así. Es que One Piece tiene mucho trasfondo. Y además, siempre te digo, está adaptado a todas las edades, salvo ahora, ¿eh? He de decirte que Ahora este está manga duro. está empezando a ser un poco más adulto ahora. Sí, exactamente. Pero es más seinen. sí, exacto, pero si no toca, o sea, no tiene el toque del seinen, pero no tiene tampoco No, el toque del pero- shonen puro. Exactamente. Siempre lo Es- hemos es dicho. otra Es cosa el debate distinta. que siempre hemos tenido aquí abierto en el camarote de rollo. Y una cosa que, fíjate, se me olvidó preguntar a Kagami. ¿Qué le parecía? Si era seinen o sonen. Sí, fíjate, pero bueno, a Kagami, si nos escuchas, aquí te dejo también la pregunta. Exactamente. Pero- O sea, yo creo que en este aspecto Oda está inventando un género nuevo. O sea, si tuviera que definirlo, se Eso llamaría es. algo así como soinen. O algo Eso así. es. Porque Eso es una mezcla brutal. Por cierto, responde Eduardo, por favor. ¿Cuál? Lo último que ha puesto. Hinokizu, otro gran misterio. Pues Eduardo, va a salir. El vídeo iba a haber salido ya, pero la explicación del Hinokizu. Nosotros tenemos claro que es Dragon. Bueno, claro. Exactamente. O sea, la gran apuesta es que es Dragon. Sinceramente, el Hinokizu. Y tenemos bastantes explicaciones sobre Sí. ello. La puedo leer. Porque la puedo leer, si quieres, Jan. Oye, lo que diga el chat. Si queréis, os leo la teoría de Hinokizu, que la tengo aquí apuntada. Ya la tengo locutada y ya está editada, gracias a Jan, y se va a subir. Pero ya, el por qué es el Hinokizu Dragon, tenemos la explicación. Si queréis, os la leo. Eso ya decidid vosotros. Y también, si queréis que la lea y hay alguien que no está suscrito por aquí, hasta que no se suscriba, no la leo. Ya Así sabéis, suscribíos para que la lea. Así que a darle caña. Pedro, espero que estés suscrito a nuestro canal. Eso es. Por favor, confirma, porque si no, no la pienso leer, ¿eh? Dice que qué hace Dragon con un Ponyleaf. Yo te lo explico. Yo te lo explico. Tú si quieres saberlo, yo te lo explico. No me tires del carro. Venga, vamos, sigue leyendo mientras, hasta que Lo que Pedro no decí- confirme que está suscrito al canal. Yo quiero Lo que- ese pues mira, botoncito. precisamente. Darme ese botón del like. Dármelo. Lo que decía Pedro, dice, algo que me impresionó es que en el arco de Egghead, Sokka, uno de los satélites de Vegapunk, dijo que Egghead no es una isla avanzada, por lo que dijo que el reino antiguo fue el más avanzado. Es cierto. O sea, además es curioso, pues, fijaos una cosa que también me parece sumamente interesante, ¿vale? Y es el hecho de que que la lean, el Fercho también. Fercho, si estás Sí. suscrito, Fercho. vale, Fercho está perfecto. suscrito en Twitch. Está suscrito en Twitch. Vale, ¿qué es lo que sucede? O sea, muchas de las veces que se ha dicho que la Tierra, o en nuestra propia historia, había civilizaciones más avanzadas y que han sido exterminadas, Oda lo ha hecho aquí igual. O sea, el siglo vacío se suponía que es una época en la cual se eliminó o se trató de tapar todo ese conocimiento que se tenía. ¿Por qué? Porque si hay algo que hace libre a la gente es el conocimiento. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que... Respondiendo un poco a tu pregunta, Pedro. Sí, durante el siglo vacío, antes incluso del siglo vacío, había una tecnología mucho, pero mucho, mucho, mucho más grande. ¿Vale? Y de hecho esta tecnología ni siquiera bueno, esto lo dijimos una teoría así un poquito suelta, esa tecnología no era propia del mundo de One Piece, vino de otro lado, del espacio, si lo quieres decir así. Cierto. Entonces, claro, y tengamos en cuenta que se tuvo miles de años para perfeccionar esa tecnología que luego fue erradicada. Porque recordemos, por ejemplo, que en Elbaf, cuando ven esa caseta, dice la Vega Waifu, Liri, dice, es que esto tiene 4000 años de antigüedad y está muy avanzado para su época. Exacto. O sea, y sí, Eduardo, significa que hay una involución. Hay una involución para mantener a la gente quietecita y en su sitio. ¿Por qué también se inundó el planeta? Para mantener a la gente esclavizada. ¿Por qué se elimina el conocimiento? Para mantener a la gente esclavizada. Es por eso. Eso es. Totalmente. Yo estoy contigo en eso, Jan.
Claro, dice, Nika de hecho se representa como un cavernícola, tambores tribales, etcétera. Sí. Es decir, hay una representación antigua de Nika. De hecho, mucho de lo que se dice también, a ver, son expresiones un poco exageradas, pero decían que la siguiente guerra mundial se iba a hacer mediante palos y piedras, porque llegaría a un punto de colapso. Esto creo que lo dijo Bill Gates, de hecho. Y en el mundo de One Piece lo estamos viendo. Se llega a un nivel de tecnología tal que la sociedad o colapsa o sigue adelante. Y Hombre, esto es lo que estamos viendo. también no olvidemos una cosa, la tecnología de Elbaf también es distinta por el tema de la Ujú. magia que hemos visto Ahí. y luego también otra cosa que es muy clave y es que hay un laboratorio antiguo donde supuestamente va a estar Frankie precisamente también Es ese. con lo que viene siendo con Vegapunk. Entonces de ahí se Exacto. pueden sacar muchísimas cosas para ahora. Ujú. Claro, lo que te decía, esos 4000 años que dice Lily. Eso es. ¿Era Lily o Lilith? Lilith. Lilith. Perdón. Sí, Lily es Lily es la la otra, sí. enamorada de Mu. Sí. Por Mu. Otra teoría ahí interesante, ¿no? Sí, totalmente. Por Es eso que te digo, es así. ¿Eh? No, al revés. Elbaf parece que está en el pasado, pero Elbaf tiene su propia tecnología que es superior a la del resto. Por eso quiere que salga también Elbaf, aparte de por el poder. Por lo que tiene Elbaf son poderes. Acordaros del Pink Painter, el Pink Painter. Que podían hacer. Rainbow Painter. Sí, o. Si tú crees que se llamaba así Rainbow, yo no, el Pink Painter que era lo de. Sí, pintar arcoíris en el Eso cielo, es. por eso digo Rainbow Painter. Ah, bueno, pues eso, vale. Y Eso es. claro, es que a mí me suena Rainbow Paint, no sé decirlo, macho. El pinta arcoíris, coño. Exacto, ya Que está. somos La españoles, piedra de pintura esa que había. Exactamente, el pintador de arcoíris, eso parece Eso más es. bien de Doraemon. Por cierto, pero bueno, Jan, el documento, tío, lo he perdido. Si puedes, pásamelo. Increíble. vamos a ver. Así que Es que- aprovechas ahora y me lo vas pasando. Sí, tú ves leyendo el chat mientras te lo paso. Pedro, no nos has confirmado que estás suscrito, ¿eh? Pedro dice, ni siquiera Vegapunk sabía de dónde provenía la energía, por lo que él quería ir más allá en cómo activar o en qué encender el gran robot que arrasó en Mary Joyce muchos años atrás y que después de tanto, yo creo que sigues escribiendo, por lo que ha dicho. Sí, Fercho creo que dice, tiene limitados los estos. sí, dice, ni siquiera Vegapunk sabía de dónde provenía la energía, por lo que él quería ir más allá en cómo... Sí, también, de hecho tenemos una teoría acerca de la Mother Flame y de qué es esa energía también que es de Luffy. Son cosas que tenemos también preparadas para dar sorpresas en charlando. Sobre todo, estas Eso teorías es. nos gusta sacarlas en los otros directos que tenemos que son charlando, que no es reaccionando a este capítulo y lo tiene preparado Jan, ¿eh? Es algo, es que es... mucha documentación que tenemos, Jan es el que sobre todo la estructura y la va pasando, es algo que empezamos a teorizar entre él y yo y él como que la va preparando. Sí, Entonces es que por eso tiene le sus estoy pidiendo cosillas. que por favor me vuelva a pasar el documento, el maldito documento, tío, porque yo no lo encuentro ahora mismo, lo estoy Ya lo buscando. tienes en WhatsApp. Eso es. ¿Qué tal si Lily era la mujer de David D. Jones? Pues también podría ser, Fercho. O sea, eso tendría una gran posibilidad, ¿eh? Probabilidad. Rainbow no, a ver. Paint te ponen. Vale. Y sigue todavía vale. Pedro con el tema de el tiempo despierta y una pregunta que me hago. ¿Por qué el robot se estaba disculpando con Joy Boy? ¿Qué hizo para que él termine así a pesar de que ha dormido durante mucho tiempo? Ya estoy suscrito, dice ella. No te preocupes, Vale, Pedro, bien, era- entonces ya puedes leer la teoría de Dragon y contéstale si quieres a lo de por qué Emmet pidió perdón. Explícalo tú, lo de Emmet, que me estoy preparando para la teoría de Dragon, que os voy a leer vale, es y verdad, os voy a sácala. soltar una buena. Por cierto, que sepáis que la teoría de Dragon, la de su fruta, ya está subida en redes, así que ir a darle cañita y darle un fuerte amor. Eso es. Lo tenéis en YouTube. Y lo de la fruta no la voy a leer, os voy a leer la de Hinokizu como algo que todavía no hemos sacado el vídeo, que ya está montado, pero pues bueno, pues como novedad. Ahora la podemos leer. Pero primero vayan con lo del tema de lo del No, robot. espérate, que te he pasado la de. Espérate, te he pasado de Dragon la de la fruta. Y la de Hinokizu, No tranqui, la tengo. Ah, vale, ok, perfecto. Sí. Vale, lo de Emmet. Vamos con lo de Emmet. A ver, Emmet decían que un robot atacó Mary Joyce hace 200 años. Y ese robot era Emmet, ¿vale? Lo que sucede es que hace 200 años, y esto es algo que se trató de ocultar con el siglo vacío, surgió un nuevo Joy Boy. O un nuevo Nika, si lo queréis decir así. ¿Qué sucedió? Que nuevamente este Joy Boy fue ejecutado y eliminado de la historia. Y Emmet trató de
escalar la Red Line y llegar a Mary Joyce para salvar a Joy Boy, pero no lo consiguió. Y al no conseguir salvarlo, fue por lo que le pide perdón al escuchar de nuevo esos tambores de la liberación que le llegan, que le recuerdan a Joy Boy. Igual que a Zunisha también le recordaban esos tambores de la liberación a Joy Boy. Joy Boy existió en diferentes épocas. La época de Zunisha hace 800 años y la época de Emmet hace 200 años. Y en cada una de esas épocas ha existido un Joy Boy, que sería este al que piden perdón. Zunisha, por ejemplo, porque le traicionaría y por eso fue castigado con vagar durante todos estos años, y Emmet le pediría perdón porque no logró ayudarlo ni salvarlo de ser ejecutado. Eso es. Tu turno. Vamos con el tema de Hinokizu. ¿Por qué creemos que es Dragon? Es una teoría un poco larga. Voy a tratar de leerla de la forma más rápida posible para no soltaros la chapa. Así que vamos con ello y vosotros a ver qué pensáis de por qué Monkey D. Dragon es Hinokizu. Y aquí viene la explicación. Cuando salieron de Wano, Luffy, Law y Kid se repartieron los Poneglyph y les faltaba conseguir el último Red Poneglyph. Kid mencionó que debe tener el nombre de la cicatriz de quemadura en el rostro. En el flashback de Kuzan, cuando se une Kurohige, Lafitte pregunta a Kuzan que si conoce el nombre de la cicatriz de la quemadura en el rostro. Ya que tienen información de que este trabaja para el gobierno mundial y además posee el último Red Poneglyph, tiene un barco negro y puede hundir a los barcos que se le acercan con remolinos. Oda tiende a crearle seudónimos a personajes misteriosos a propósito. Por ejemplo, con Doffy, en Pan-Hazard, lo llamaron Joker, para que pensáramos que era otra persona. Un momento que me he perdido. Vale, y es que Dragon reúne todas las características de Hinokizu. Ahora vamos con ello. Incluso hay una imagen en la obra que nos lo puede confirmar. La batalla final por el One Piece que nos enmarcó Vegapunk, todos estos son los actores implicados en la carrera del One Piece. Uno de ellos es Hinokizu. Acordaros un momentito. La imagen a la que se refiere Zemak es esa imagen en la... Ah, vale. No, dale. Es esa imagen en la cual veíamos a, pues por ejemplo, Luffy, Kobe, a Kairu, o sea, veíamos a todos y un rostro de la sombra. Y exactamente. Y un rostro de la sombra que fue la confirmación de Sandrock, de Sandrock capítulos después. Y se dice que uno de ellos es Hinokizu. Casualmente, si os dais cuenta, en la propia imagen tenemos al propio Dragon. Dice, todos pensamos que Hinokizu era el personaje oculto con la espada, pero ya sabemos que ese es Sandrock y no tienen ningún tipo de quemadura. Entonces, ¿cuál de ellos tiene el último Red Poneglyph? Según el mensaje final de Vegapunk, uno de los D es especial, nos cortan la comunicación y luego dice que el destino final del mundo dependerá de quién llegue primero al One Piece, y en ese momento nos muestran a estos personajes, a los que hemos visto. ¿Cuál de todos ellos dirías tú que reúne todas las características de Hinokizu? Vamos con ello. Cicatriz de quemadura en el rostro, un barco negro y hunde a otros barcos con remolinos. Si os dais cuenta, las imágenes en el manga tenemos por un lado cicatriz de la quemadura. Dragon tiene una quemadura por aquí, una cicatriz. Un barco negro. En el manga se ve un barco negro que es el de Dragon, precisamente, y que hunde a otros barcos con remolinos. Ya sabéis que esto se relaciona mucho también con la fruta que tiene Dragon. Para quien quiera saber la teoría de la fruta, también está colgada, por lo tanto veríais el sentido que tiene todo esto y mucho más. Y vamos con ello. En el manga, el barco de Dragon es negro. Tiene una fruta que le permite hacer remolinos y tiene una cicatriz de quemadura en el rostro. Además, fue parte de la marina antes. Incluso pudo ser un caballero sagrado, que eso ya lo descarto completamente. Dragon... todo el mundo se cree que Dragon sea Hinokizu y que podría resolver muchísimos misterios de One Piece, que esto lo fuese. Vamos con ellos. Uno de los puntos es... la razón por la que ni los Yonko ni el gobierno mundial hayan podido llegar al One Piece durante tantos años. Ninguno sabía dónde estaba oculto Dragon, quien tenía el último Poneglyph. Uno de los grandes motivos, ya sabéis, que del paradero de Dragon ni Dios lo conoce. Kurohige, que le preguntó a Aokiji que si sabía algo sobre Hinokizu, ya que la información que Lafitte tenía era que el último Poneglyph lo tenía oculto un hombre misterioso que trabajaba para el gobierno mundial, pero Aokiji nunca escuchó nada al respecto dentro de la marina. Ojito. Monkey D. Dragon fue marine, y si él le robó el Poneglyph al gobierno mundial y por eso es lo que le catalogaron como el hombre más buscado del mundo, o sea,
qué mejor motivo que para ser uno de los más buscados del mundo sea porque un Red Poneglyph, casualmente el que te puede llevar a la última isla, sea robado por la propia Marina. O sea, que sea robado a la Marina. Y quién mejor que Dragon, un desertor. Tiene sentido que Aokiji no supiera nada, y ya que en esa época no era un miembro de la Marina. Y también tiene sentido que el hombre más buscado del mundo, ya que por él es que nadie ha podido llegar al One Piece, pues sea precisamente Dragon. El saque de Vince también es otro de los ejemplos y de indirectas que nos dice. El saque de Vince concluye diciendo: la tormenta traerá el nuevo amanecer. Luffy sabemos que a quien representa al sol, a un nuevo amanecer, y por tanto Dragon a quien representa pues a la tormenta. Por ejemplo, tenemos lo que pasó en Lockdown, cuando se presenta Dragon también a través de tormenta, y explicación más de qué fruta tiene. Básicamente la canción nos dice que Dragon le dará la llave a Luffy para hacer que llegue el nuevo amanecer. Tendría mucha probabilidad eso. ¿Quién mejor que el papá se lo dé a su hijo? De los 4 Red Poneglyph había uno en la isla Gyojin, ese se lo robó Big Mom. Había uno en Wano que se lo robó Kaido. El que tenía los Minks en Zu, y luego el último que estaba en Skypiea. Pero este desapareció. Precisamente ese Red Poneglyph es el que les faltaba, es el que les falta, el de Skypiea. Y la teoría es que se lo llevó el gobierno mundial. Se lo podría llevar. Además, relación Skypiea con Sandian, Sandian también relación con Monkey D. Dragon, que continuaremos también con esa teoría que tenemos. Dragon, cuando era parte de la Marina, descubrió ese Red Poneglyph y pidió al hermano del profesor Clover que se lo tradujera. Ahí fue cuando Dragon descubrió los secretos del pasado y él engañó al gobierno mundial. Así que, claro que sí, que robó el Poneglyph. Así que, por eso, este fue el motivo que se convirtió en el hombre más buscado. Colorín colorado, esta teoría ha terminado. Y ahí la tenéis, la chapa mundial. A ver, no es chapa mundial, yo creo que está bastante, pero bastante bien, ¿no? O sea, creo que le tienen que dar un par de vueltecitas. Y además una cosa importante, dicen, ¿y por qué es una cicatriz de quemadura del fuego marcada por las llamas? Porque lo hemos visto, y esto tenemos explicado en algunos directos, esa forma que tiene se refiere a llama, es un pilar de llamas. Y si no os lo creéis, os cogéis el Pokémon Espada y Escudo y os hacéis la misión de los pilares. Exacto. A ver qué forma tiene lo de la piedra. Exacto. Porque eso también lo hemos sacado y lo podéis ver en redes. Que por cierto, mierda de juego, pero vale. Sí, es una... El Pokémon Espada y Escudo sí. El ZA no está mal, la verdad. Pues sí. Y nada, lo dicho, predicciones, que yo creo que ya después de toda Sí. esta chapa es hora de ir terminando ya este directo, porque ha estado Exactamente. bastante intenso. Y venga, predicciones ya. Sí, me ha molado. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Sí. No, empieza tú. Vale, creo que ahora lo que vamos a ver es a ese Sebek reversizado y cómo los revienta a todos. A todos, ¿vale? Seguramente dejará a Kaido y a Big Mom medio muñecos y empezará a perseguir a Eris y a Teach. Intentará liberarse, sí, es cierto, y solo quedarán de pie Roger y Garp, que serán los que luego después le estén dando pelea a Sebek. Y Muya dirá, me desentiendo de todos vosotros. Totalmente. Hasta ahí puedo decir, y si acaso se verán algunas cositas entre medias, pero creo que lo tocho será esto, la persecución de Eris y Teach, que Imu en todo caso indicará, están para allá, por ahí, y ya está. Yo creo que eso, y se va a unir también con la aparición de los Caballeros de Dios de nuevo. Uh-huh. Parte de la tripulación de todos, de los que estamos que estamos viendo, o sea, que Shirohige y todos estos tengan cometido, por lo tanto se abra un hueco para que puedan ir a por Teach y a por Eris. Y yo creo que vamos a ver también la lucha precisamente de Sebek, es decir, la lucha por aguantar el Domi Reversi. Yo creo que sí. algo así es como se va a dar. Y vamos con el tema del chat. Ah, sí, te están hablando a ti. Bueno, lo primero que han preguntado por aquí, aparte que han dicho que tú tenías bastante convincente, Gracias. dice Fernando que ¿por qué le da tanto miedo a los del Gorosi el no decir lo que significa las personas que llevan la letra D? Por lo que comentábamos antes, Pedro, es porque el conocimiento libera a la gente. Y si alguien se da cuenta de que estas personas, por tener un linaje determinado, van a ser perseguidas, o una de dos, o se alzan todos contra el gobierno,
o empezarían a temer y ya no creerían en el gobierno de la misma manera. Exacto. Entonces, por eso muchas veces el ocultar información es una forma de seguir manteniendo a la gente esclavizada. Además que se ha dicho muchas veces que los D son cáscaras vacías. En el momento en el que se conoce o que se sabe lo que puede ser realmente un D, es cuando empieza a ser un peligro para el gobierno. Es la sensación que me da. Esta pregunta iría para ti, CEMAC, porque dice, si desde dentro de la marina saben que Dragon es el que tiene el cuarto Rod Poneglyph, irían directamente a por él, ¿no? Claro. Pero, ¿dónde está? No se sabe. Es que no se sabe dónde está Dragon. No se sabe dónde está Dragon y tampoco se sabe dónde está el Rod Poneglyph que Dragon tiene escondido. Eso es. Bien apuntado eso también. Porque no saben dónde lo tienen. Porque todo el mundo es que también hay teorías por ahí que cómo va a ser Dragon porque va como no puede meter un Rod Poneglyph dentro del barco y que claro no puede cargar con él. Lógico. Pero es que lo puede esconder. No sé si sabéis que se Claro. pueden esconder los tesoros. Exactamente. Y lo que dices tú en tu teoría, que si le pide a alguien que se lo traduzca, no hace falta ir con el pedrusco por ahí. Eso es. Entonces, claro, o sea, ¿pueden ir a por él directamente? Sí, pero ¿dónde está? O sea, se puede esconder muy fácilmente. Vamos a leer los comentarios y venga, que vamos a ir Sí. finalizando esto. Exactamente. A ver, no soy capaz de pronunciar este nombre, ¿vale? O sea, porque son consonantes, ¿vale? Así que voy a introducir una vocal aquí y voy a llamarte Reken, ¿vale? Dice Luffy, sí, o sea, creo que es más o menos. Esto no es que no sé decirlo de otra manera. Dice, Luffy, por cierto, suscríbete al canal, que con ese nombre queremos conseguirte también. Dice, Exacto. ¿Luffy realmente llegará a ser más fuerte que Joy Boy o Imu en un 1 versus 1? ¿O la batalla final será un todos Yonkos revolucionarios Marina versus Imu? A ver, al final del todo, creo que sí que sería un 1 contra 1, pero tendrían que haber agotado bastante a Imu para que Luffy le pudiera dar pelea. ¿Vale? O sea, ahora mismo ni de coña podría hacerlo. Entonces sería necesario reducir muchísimo la fuerza de Imu para que pudiera hacerle un 1 contra 1. Que llegase a tener el haki de Joy Boy, sí, pero no en un futuro próximo. Tendría que pasar más tiempo para ello. Es la idea que tengo. ¿Cemac? Sí. No. Estoy convencido con lo que tú has dicho, Jan. O sea, es que opino lo mismo que tú. Bien. Por aquí dicen en el chat que dicen, en el próximo capítulo veremos la fruta de Dragon, cómo muere la madre de Teach y cómo entra Sebek en el cuerpo de Teach. Hostia. O sea, Ya estás tirado. bien, Va con un fuerte, gol, con un ole, gol. ole. Va fuerte Me y encanta. rápido, tío. Sí, sí. Di que sí, di que sí. Ujú. Di que sí. Dice por aquí, Pedro, ¿qué es Laftel realmente? ¿Solo un tesoro o un archivo de historia completa? Es un lugar en el cual se encuentra un objeto en concreto que contiene la historia, pero además permite llegar más allá de lo que pensamos que es el mundo propio. Eso es. Si quieres un poco, te escuchas podcasts anteriores, porque en podcast anteriores he dicho lo que creo que hay en Laftel y que es realmente el One Piece. Y si no, para el próximo charlando, ahí estamos. Exactamente, también lo soltamos. Eso es. Reken, confirmamos que Imu no tiene fruta, una fruta, incluso que no es humano y que viene del primer mundo, porque si ni el Haki de Ross puede contrarrestar a Imu, creo que has llegado un poco más tarde, Reken, te estoy llamando así porque no sé pronunciar tu nombre, hemos comentado que Imu podría ser un demonio primordial, y en caso de que tuviera una fruta, sería la primera Akuma no Mi. Exacto. Es decir, la fruta del demonio, porque de Exacto. esta manera podría hacer estos pactos con otras personas, ofrecerle esas posesiones y demás a cambio de su vida y demás. La teoría que tenemos también es que el cuerpo real de Imu estaría congelado, el cuerpo real estaría congelado para que de esta forma el cuerpo real no falleciera y la fruta no se transmitiera como se transmite el resto de frutas, y que por eso tiene que utilizar diferentes avatares para poder utilizar sus poderes. Entonces, Exacto. realmente sí sería una persona, pero lo que me gusta llamarla a mí, ahora mismo sería un muñeco de cecina almacenado en un congelador. Totalmente. Totalmente. Y suscríbete, venga. Eso, dale cañita. Que te hemos soltado teorías que no todo el primero que llega se las soltamos. Dale ojo. cañita. Yo estoy hablando Eso así de es. abajo porque ya tengo por aquí
Ah, sí, Sí. ya tenemos que irnos yendo. Efectivamente. Ya Responsabilidades, chat. es Responsabilidades. es lo que toca. Sí, exactamente. Ya me toca. Bueno, vamos a terminar de Sí, leer esto. Y por cierto, lo- no os vayáis hasta el último momento porque os voy a soltar una perlita y voy a cerrar el directo. Con eso os digo todo. guiño, Para guiño, dejaros con las Eduardo. ganas. Por cierto, ya os voy diciendo que, venga, que ahí si hay alguien que no está suscrito al canal, cañita, Eso es. suscripción, importante, suscripción y el like, Un like. ese like súper, súper, súper importante para llegar a más. Ahí, Exactamente. que yo a los likes. Eso es, Dale al chat. eso es. Vale, venga, dale un momento con lo que está diciendo. Y dice Eduardo Ujú. que seguramente lo que he contado de pedirse es una cama si pedirá a Garpi y Roger que acaben con el sí. Ujú. Algo así es lo que va a ocurrir. Quizá para el próximo no te tanto, pero puede ser. Puede ser. Pedro dice, ¿podría el arma ancestral Uranus estar directamente vinculada a la caída del reino antiguo? Sí. Sí, De hecho, Sí. esas armas se utilizaron para cambiar el mundo en el pasado. eso es, eso es. Por eso. Muchas gracias a ti, Eduardo, por Y no te me vayas. voy, me encanta, di Que que me sí, encanta. no te vayas, pues voy a soltar la perla. Por cierto, para la gente que haya llegado tarde, no os preocupéis, porque esto según cerremos se queda el directo aquí guardado, podéis verlo, también tenemos Twitch y podéis echarle un ojo y así os vais también uniendo para los próximos directos. Recordar, normalmente nuestro horario son domingos a las 6:30, pero lo hemos avanzado al principio de este directo. Vamos a empezar a hacer directos dos directos, lo que viene siendo semanales, así que tener un poco claro esto porque vamos a tratar de abordar reacciones del capítulo y luego por otro lado haciendo una sección de charlando, hablando de todo. También Exactamente. queremos introducirle el mundo del anime y todo, así que sed más que bienvenidos. Ujú. Y lo dicho, muchísimas gracias de verdad por el directo de hoy. Hoy ha sido fabuloso como siempre. Los miembros que sois vosotros del camarote de Roger sois increíbles. Muchísimas gracias, Krungol, por esa primera donación al camarote de Roger. Siempre la vamos a tener en cuenta y por esa ayuda. Y si no quiere donar, no pasa nada. Es algo que hemos decidido poner así por Eso si hay es. alguien que se atreve y bueno, que se atreve y quiere. Y si no, pues nada, no hay ningún problema. Y sed más que bienvenidos. Si hay alguien por aquí que no está suscrito al canal, suscripción, que eso sí que os lo pedimos, por favor, que le deis al botón de suscribir, que deis al botón del like, es súper importante. Si tenéis con quién compartir contenido, compartirlo y activar la campanita de notificaciones en YouTube, sumamente importante. Eso es lo que más lo que de verdad os pedimos. Para la gente que nos escucha en diferido, más de lo mismo, que se anime, que nos comente, que aporte también por aquí por el chat. Que en resumidas cuentas, que le deis caña. Muchísimas gracias, habéis estado espectaculares. Muchísimas gracias, Sus por ahí. JMRL, suscrito por aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Eso es algo que nos viene muy bien para poder seguir creyendo y seguir mejorando en todo esto. No os vayáis porque voy a soltar una perla antes de cerrar el directo. La voy a soltar y voy a apagar. Y luego ya lo vais reflexionando y ya me decís. Y sí, Y última pregunta. también os podéis animar a seguir comentándonos cuando cerremos el directo en el propio vídeo, que eso es algo también sumamente importante. Si llegamos a mucha más gente, mejor. Y con los comentarios Eso que es. sepáis que se llega. Por si acaso tenéis alguna duda, que la dejéis por ahí. Recordad que tenemos comunidad en Discord y tengo que el enlace lo voy a actualizar. Así que de momento no pinchéis, en un rato acceder a él para la gente que no esté unida y que os unáis al Discord. Este domingo no vamos a estar, Eduardo, pero a partir de la semana que viene vamos a tratar de hacer 2 directos. Uno, si puede ser Eso el es. viernes con el capítulo y otro el domingo. Vamos a ir tratando de cuadrarlo. Como os digo, hay veces que sí y otras veces que no. Vamos con lo de Pedro, lo último, y ya cerramos con lo mío, con lo que quería. Pedro por aquí nos estaba comentando. Ay, que me ha desaparecido. Eso es porque tiene que ser el comentario. ¿Por qué Es YouTube. narices no me ha saltado en YouTube? Ah. Sí, en el tema de lo de los comentarios. Ah, ¿Tú lo tienes localizado? sí. Pues venga, dale. Dice, el gobierno mundial se fundó sobre un genocidio masivo que borró la evidencia del siglo vacío. ¿Los poneylips son solo mensajes o contienen instrucciones para reconstruir un reino perdido? Lo primero, sí. O sea, hubo una eliminación de historia y de gente asociada a esa historia. Los poneylips, evidentemente, cuentan esa historia,
pero además no creo que sea para reconstruir ese reino perdido, sino lo que había en ese reino perdido. Es, en mi opinión. Yo creo que no te están diciendo, mira, si haces esto va a pasar esto, sino cómo era ese reino y lo que había en ese reino. De hecho, Vegapunk trataba de encontrar esa tecnología perdida, pero no tenía acceso a los Poneglyphs, sino que era de otra forma, era como reconstruir un puzzle. Los Poneglyphs cuentan la imagen completa, sobre todo aquellos que son los Poneglyphs de historia, porque recordemos que hay dos tipos de... Bueno, no sé, 2 o 3 tipos de Poneglyph, los que cuentan historia y los que dan instrucciones para llegar a One Piece o para las armas ancestrales. Entonces, sí, realmente los Poneglyphs contienen esa historia borrada. Eso es. Eso es. Y ya, para cerrar, para lo último, lo que os estaba diciendo, por eso os pedía que os quedaseis aquí, recordar que si viene alguien nuevo ahora mismo, que podéis perfectamente ir a suscribiros al canal. Muchísimas gracias por esa suscripción, de verdad os lo digo, o sea, es increíble. Por cierto, si se cumple lo que dicen, entonces al final de One Piece yo creo que desaparecerán las frutas y los demonios dentro de ella, y dentro de ellas serán liberados. Podría haber una posibilidad ahí. Ya lo he estado explicando precisamente antes en este directo de lo que puede suceder entre las Akuma no Mi y las Kami no Mi, sí, como lo estáis escuchando. Para la gente que también tiene dudas de eso que hablamos de las Kami no Mi, muy sencillo. Si por ejemplo te has tirado lo que viene siendo aproximadamente 23 años escuchando Gomu Gomu no Mi, para el que lo entienda, que era una paramecia, y luego de repente pasamos de ese tipo de fruta a realmente una Zoan llamada Ito Ito no Mi. Si Oda es capaz de cambiar eso, ¿por qué no va a ser capaz de ocultar el mensaje de las frutas del diablo o frutas de Dios, las Kami no Mi, frente a las Akuma no Mi? Si queréis saber más, tenéis aquí este directo donde lo hemos estado comentando, y si no, para el próximo se recuerda y lo vuelvo a decir sin ningún problema. Pero ahora ha llegado este triste momento, que es el de la despedida, que es algo que no nos gusta a ninguno, pero bueno, que lo tenemos que hacer. Es lo que toca. Entonces, por cierto, sí, que no sabía que estaba suscrito. Sí, se ¿vale? ha suscrito, y muchísimas gracias por la suscripción, de verdad. Y para la gente nueva que empieza a llegar ahora, lo mismo, suscribiros al canal, que es sumamente importante, el botoncito de like, y que también estamos en Twitch, y os animamos a que también participéis por Twitch. Y ya, como cierre final, porque lo voy a decir y voy a dar a colgar, así que muchísimas gracias por el directo de hoy. Si queréis más desarrollo de esto que voy a decir, ya lo diremos en los próximos capítulos. Y una de las teorías es que, ya veréis qué fumada, y aquí viene: Luffy es el One Piece. Hasta la próxima. Adiós.